El sol de la tarde entraba por los amplios ventanales del departamento de Carmen en Polanco, en la Ciudad de México. Rayos dorados iluminaban los muebles cuidadosamente elegidos, cada pieza representando un logro. Para Carmen, aquel departamento de 3 recámaras no era solo una propiedad, era un símbolo de su independencia, conquistado tras años de trabajo arduo como gerente de operaciones en logística Mex Global, una de las mayores empresas del sector en el país. A sus 35 años, Carmen Rivera había construido una vida que muchos admirarían. Licenciada en Administración por la UNAM, con un MBA en Gestión de Negocios, su carrera había florecido a través de una dedicación implacable. Su cabello castaño, siempre recogido en un discreto chongo durante el horario laboral, ahora caía suelto sobre sus hombros mientras preparaba una pequeña maleta para la inevitable comida dominical en casa de sus padres. Carmen suspiró, verificando una vez más si había apartado el vino que había comprado especialmente para la ocasión, un tinto del Valle de Guadalupe que su padre, Antonio, seguramente apreciaría, aunque probablemente no lo expresaría abiertamente. Tomó las llaves del auto y echó un último vistazo a su santuario antes de salir. Aquel departamento era su refugio del mundo, especialmente del mundo que la esperaba en la colonia Lindavista, donde había crecido y donde sus padres aún vivían. El viaje en auto a través de la caótica ciudad en domingo le dio a Carmen tiempo para prepararse mentalmente. Cada visita a la casa de sus padres era como entrar en un campo minado emocional. Los comentarios sutiles, las comparaciones constantes, las miradas de desaprobación disfrazadas de preocupación. Todo eso era parte del repertorio familiar que había aprendido a soportar a lo largo de los años. Cuando se estacionó frente a la casa de ladrillo aparente donde creció, Carmen notó que el auto de su hermana ya estaba allí. Una SUV espaciosa, ideal para una familia de 4. Beatriz, 3 años menor, había seguido un camino completamente diferente al suyo. Se casó a los 24 años con Marcelo, su novio de la universidad, y ahora era madre de Pedro, de 7 años, y Mariana, de 5. En la visión de doña Lourdes, su madre, Beatriz había hecho todo bien. «Carmen, pensé que ya no venías», exclamó Lourdes al abrir la puerta, su tono oscilando entre el alivio y el reproche. A sus 62 años se mantenía elegante, con el cabello teñido en un tono castaño que disimulaba las canas, y usaba un vestido sencillo pero bien planchado. «Buenas tardes, mamá». «Había mucho tráfico», respondió Carmen entregándole el envoltorio con el vino. «Traje esto para mi papá». «Ah, no te hubieras molestado», respondió Lourdes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ven, todos ya están en la sala». Carmen siguió a su madre, notando cómo la casa permanecía prácticamente inalterada desde su adolescencia. Las mismas cortinas florales, el mismo juego de sofás beige, las mismas fotografías familiares en las paredes, aunque ahora con más espacio dedicado a los nietos. «Miren quién llegó», se anunció Lourdes al entrar en la sala. Don Antonio se levantó del sofá, donde veía un partido de fútbol con Marcelo. A sus 65 años, aún mantenía la postura erguida de quien había pasado la vida trabajando como ingeniero en una constructora. Las arrugas en su rostro se habían profundizado, pero sus ojos, del mismo tono café verdoso que los de Carmen, aún brillaban con inteligencia. «Hola, hija», saludó con un breve abrazo. «Te traje un vino, papá», dijo Carmen, observando cómo sus ojos se iluminaban momentáneamente. «Gracias, lo guardaré para una ocasión especial», respondió, colocando la botella cuidadosamente sobre el trinchador. En un rincón de la sala, Beatriz jugaba con sus hijos. Al ver a su hermana, se levantó arreglándose el vestido floral que realzaba su silueta aún esbelta, a pesar de los 2 embarazos. «Por fin, hermanita, pensé que nos ibas a dejar plantados», comentó con una sonrisa que Carmen no lograba descifrar si era sincera o no. «Hola, Bea. Hola, niños. ¿Cómo están mis sobrinos favoritos?» Carmen se agachó para recibir los abrazos entusiastas de Pedro y Mariana. «Tía Carmen trajo regalo», preguntó Pedro mirando esperanzado las manos vacías de su tía. «Pedro», se lo regañó Beatriz. «Qué maleducado». Carmen sonrió.
Hoy no, campeón. Pero prometo que en la próxima visita traigo algo padre. Tía Carmen siempre promete, pero nunca trae, murmuró Pedro, volviendo a sus juguetes. El comentario inocente del niño golpeó a Carmen como una aguja. ¿Era así como su familia la veía? Como alguien que hacía promesas vacías. «Vamos a la mesa, la comida está lista», llamó Lourdes interrumpiendo sus pensamientos. La comida dominical en casa de los Rivera seguía un ritual casi sagrado. La mesa puesta con el mantel de encaje, la vajilla reservada para ocasiones especiales y platillos tradicionales, arroz rojo, frijoles de la olla, una carne asada que Lourdes preparaba desde que Carmen tenía uso de razón, y varias salsas. Pero hoy algo era diferente. Carmen lo percibió en el momento en que se sentó a la mesa. No era solo la presencia de una ensalada más elaborada, o el hecho de que su madre hubiera preparado su flan casero favorito para el postre. Era algo en el aire, una expectativa casi palpable que circulaba entre sus padres. «¿Cómo va el trabajo, hija?», se preguntó Lourdes, sirviendo más arroz en el plato de Carmen sin que ella lo hubiera pedido. Carmen frunció levemente el ceño, sorprendida por el interés genuino de su madre en su vida profesional. «Va bien, mamá. Estoy coordinando la implementación de un nuevo sistema de rastreo para toda la flota. Es bastante desafiante, pero me está gustando». «Qué bueno, querida», respondió Lourdes, intercambiando una mirada rápida con Antonio. «¿Y el departamento? No debe ser fácil cuidar un lugar tan grande tú sola, ¿verdad?». «Ah, entonces era eso». Carmen sintió un nudo en el estómago. El interés repentino tenía un propósito. «En realidad no es difícil», respondió cautelosamente. «Me gusta tener mi espacio. Y tengo una señora que me ayuda con la limpieza una vez por semana, así que logro mantener todo organizado». «Pero debe ser solitario», comentó Beatriz, meneando la cabeza con falsa preocupación. «No sé cómo aguantas todo ese silencio. Yo me volvería loca. No todos necesitamos ruido constante para sentirnos vivos». «Bea», respondió Carmen con una sonrisa educada pero firme. Marcelo, que hasta entonces se había mantenido en silencio, carraspeó incómodamente. Carmen siempre tuvo la impresión de que, entre todos, él era quien más la respetaba. «El departamento de Carmen es precioso», comentó. «Esa vista al bosque de Chapultepec es espectacular». «Sí, pero ¿de qué sirve una vista bonita si no tienes con quién compartirla?», rebatió Beatriz tomando un sorbo de vino. Carmen respiró hondo, conteniendo la respuesta que quería dar. Años de terapia le habían enseñado que entrar en ese tipo de provocaciones solo alimentaba el ciclo tóxico. «¿Cómo van las clases de ballet de Mariana?», preguntó cambiando deliberadamente de tema. La conversación siguió por temas más seguros durante el resto de la comida, pero Carmen no podía alejar la sensación de que algo más grande estaba por venir. Su padre estaba inusualmente silencioso y su madre excesivamente atenta. Después del postre, Beatriz sugirió que pasaran a la sala. Marcelo encendió la televisión y todos comenzaron a conversar sobre asuntos variados. Pero Carmen notaba que la atención de sus padres siempre volvía hacia Beatriz y los niños. «¿Saben una cosa?», se dijo Lourdes de repente. «Estuve pensando en que hiciéramos una cena especial el próximo viernes. Hace tiempo que no nos reunimos todos para una ocasión más formal. ¡Qué idea tan buena, mamá!», exclamó Beatriz con entusiasmo exagerado. «Podemos traer un postre, ¿verdad, Marcelo?». Marcelo asintió, pero Carmen notó que parecía incómodo. «¿Qué te parece, Carmen?», preguntó Lourdes. «¿Puedes venir?». «Será una ocasión especial». Carmen dudó. Ese especial sonaba como una alarma en su mente. «Creo que sí», respondió finalmente. «No tengo ningún compromiso el viernes por la noche». «Perfecto». Lourdes aplaudió, satisfecha. «Entonces está decidido. Cena especial el viernes a las 8 p.m. Cuando Carmen se despidió de la familia unas horas después, su madre la detuvo en el pasillo. «Hija, ¿está todo bien de verdad? Te ves tan solitaria». Carmen forzó una sonrisa. «Estoy muy bien, mamá. No te preocupes por mí». En el camino de regreso a casa, Carmen no podía alejar la sensación de que algo significativo estaba por suceder. Aquella cena especial ciertamente escondía algún propósito que ella aún no podía descifrar.
Al entrar a su departamento, la quietud la recibió como un abrazo acogedor. Carmen caminó hasta el balcón y observó la ciudad que se extendía frente a ella, las luces comenzando a encenderse mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados. La Ciudad de México, una ciudad de contrastes, de sueños y desilusiones, de oportunidades y desafíos, como su propia vida. Carmen no sabía lo que su familia estaba planeando, pero de una cosa estaba segura: no permitiría que nadie menospreciara sus logros o cuestionara sus elecciones. Aquel departamento, su santuario, era el símbolo de todo lo que había alcanzado sola, y nadie podría quitárselo. Lo que no imaginaba era que la cena del próximo viernes cambiaría su vida para siempre. La semana pasó rápidamente para Carmen. Los días en la oficina de logística MEX Global fueron especialmente agitados, con el nuevo proyecto de rastreo de la flota ocupando prácticamente todo su tiempo. Como gerente de operaciones, supervisaba a un equipo de 12 personas, y la implementación de ese sistema significaría un salto de eficiencia para la empresa. El trabajo nunca había sido un problema para Carmen. Al contrario, era su refugio, el lugar donde se sentía valorada y competente. El viernes, mientras revisaba algunos informes en su escritorio, Carmen recibió un mensaje de Lourdes recordándole la cena especial de esa noche. Un suspiro escapó de sus labios. Durante toda la semana, había intentado descifrar cuál sería el motivo de ese encuentro, pero no podía imaginar nada que justificara tanta ceremonia. ¿Problemas?, le preguntó Renata, su asistente, al entrar en la sala con una carpeta de documentos. No, solo una cena familiar hoy, respondió Carmen, intentando sonar despreocupada. Eso debería ser divertido, ¿no?, y comentó Renata, colocando los documentos sobre el escritorio. Carmen sonrió sin humor. Debería, ¿verdad? A las 6 p.m. Carmen terminó su jornada y se dirigió al estacionamiento. Decidió pasar por una tienda gourmet en el camino a casa y comprar una botella de vino especial. Era un ritual que mantenía. Nunca llegaba con las manos vacías a las reuniones familiares, aun sabiendo que su gesto rara vez era valorado. En casa, Carmen tomó un baño prolongado, intentando relajar los músculos tensos. Eligió cuidadosamente su ropa. Un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos, sin ser demasiado llamativo. Maquillaje ligero, aretes discretos, el perfume suave que usaba solo en ocasiones especiales. Observándose en el espejo, Carmen sintió una mezcla de orgullo y melancolía. Estaba bonita, realizada profesionalmente, independiente. ¿Por qué entonces su familia no podía ver su valor? A las 7:45 p.m., Carmen estacionó frente a la casa de sus padres. Respiró hondo antes de salir del auto, agarrando la botella de vino como si fuera un amuleto de protección. Puntual como siempre, tocó el timbre exactamente a las 8 p.m. Carmen. Lourdes abrió la puerta con un entusiasmo inusual, abrazando a su hija con fuerza. «Qué bueno que viniste. Estás preciosa, hija». El cumplido inesperado dejó a Carmen momentáneamente sin palabras. Su madre rara vez hacía comentarios positivos sobre su apariencia. «Gracias, mamá», respondió entregándole la botella de vino. «Traje esto para acompañar la cena». «Qué detalle, pero no te hubieras molestado. Tu padre compró champaña para hoy». «¿Champaña?». La aprensión de Carmen aumentó. ¿Qué estaban celebrando exactamente? Al entrar en la sala, encontró a su padre conversando animadamente con Marcelo. Antonio sonrió al verla, levantándose para saludarla. «Hija, qué gusto verte», se dijo, dándole un beso en la mejilla. «Estás muy elegante». «Gracias, papá», respondió Carmen, cada vez más desconfiada con aquella recepción calurosa. Beatriz, sentada en el sofá con los niños, saludó a su hermana con la mano. «Hola, hermanita. ¿Te queda bien ese vestido?» «Gracias, Bea», dijo Carmen, forzando una sonrisa. «Hola, niños». «¿Cómo están?». Pedro y Mariana corrieron a abrazar a su tía, y por un momento Carmen se sintió genuinamente feliz. Adoraba a sus sobrinos a pesar de la complicada relación con su hermana. «Tía Carmen, mira lo que hice en la escuela», y exclamó Mariana mostrando un dibujo colorido. «Está hermoso, Mari», elogió Carmen admirando el arte de su sobrina. «Es nuestra familia», explicó la niña. «Mira, este es el abuelo, esta es la abuela, este es papá, esta es mamá, este es Pedro, esta soy yo y esta eres tú».
Tía Carmen. Carmen sonrió al ver la figura de palitos que la representaba en el dibujo, un poco alejada de los demás. Incluso en la percepción inocente de una niña de 5 años, ella era la que estaba aparte. «Vengan todos a la mesa», llamó Lourdes, interrumpiendo el momento. «La cena está servida». La mesa estaba impecablemente arreglada, con la vajilla más fina que Lourdes poseía. Carmen notó que su madre había preparado todos sus platillos favoritos: huachinango a la veracruzana, arroz con brócoli, ensalada caprese. Incluso el pan de elote, que tanto le gustaba desde la infancia, estaba allí. Aquello solo aumentó su inquietud. «¿Abrimos la champaña?», sugirió Antonio, tomando la botella que se estaba enfriando en una hielera. Con un pop característico, el corcho saltó, y Antonio sirvió la bebida burbujeante en copas de cristal que Carmen no recordaba haber visto antes. «Un brindis», se propuso Lourdes levantando su copa, «por la familia, el bien más preciado que tenemos». Todos levantaron sus copas y Carmen acompañó el gesto mecánicamente. Mientras bebía el primer sorbo, observó los rostros alrededor de la mesa. Su madre parecía ansiosa. Su padre desviaba la mirada. Beatriz tenía una sonrisa que Carmen no podía descifrar. Y Marcelo parecía incómodo. La comida transcurrió con conversaciones superficiales. Lourdes preguntó sobre el trabajo de Carmen con un interés inédito. Antonio comentó sobre política y fútbol. Beatriz habló sobre las actividades de los niños. Parecía una escena ensayada de una familia feliz. Pero Carmen conocía demasiado bien a esas personas para creer en la farsa. Fue solamente cuando Lourdes sirvió el postre, un pastel de 3 leches, otra preferencia de Carmen, que el verdadero propósito de la noche comenzó a revelarse. «Hija», comenzó Antonio aclarando la garganta, «¿cómo va tu trabajo? ¿Ese proyecto que mencionaste el domingo?» «Va bien, papá», respondió Carmen cautelosa. «Estamos en la fase final de implementación». qué bueno», asintió Antonio. «¿Y sigues disfrutando ese empleo? ¿De tu vida en la Ciudad de México?» Carmen frunció el ceño. «Sí, ¿por qué no?» Es que la Ciudad de México es tan agitada, tan estresante», comentó Lourdes. «Y ese departamento tuyo tan grande para una persona sola. No te sientes sola». Ahí estaban de nuevo. Carmen respiró hondo, intentando controlar la irritación creciente. «No, mamá. Me gusta mi espacio y mi independencia. Pero no es natural que una mujer quiera. Ya sabes, una familia propia», insistió Lourdes. «Mamá, ya hemos hablado de esto. No necesito un esposo o hijos para sentirme completa». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Beatriz lo rompió, colocando la cuchara en el plato vacío de postre con más fuerza de la necesaria. «Carmen, sabes que te queremos, ¿verdad?» El tono falsamente dulce de su hermana hizo que Carmen entrecerrara los ojos. «Lo sé, Bea. ¿Por qué la pregunta?» «Porque tenemos una propuesta para ti», intervino Lourdes, inclinándose hacia adelante en la silla. «Una propuesta que creemos que es de interés para toda la familia». Carmen sintió que el estómago se le hundía. «¿Qué tipo de propuesta?». Antonio carraspeó asumiendo el papel de portavoz. «Carmen, sabes cuánto valoramos tu independencia, ¿verdad? Eres una mujer fuerte, determinada, y estamos muy orgullosos de tus logros». Aquello no sonaba nada como su padre. Carmen nunca lo había oído hablar así. Y justamente por eso, continuó, creemos que eres la persona más sensata para entender una cuestión delicada que hemos estado enfrentando. ¿Qué cuestión?, preguntó Carmen, aunque ya sentía un escalofrío en la espalda. Beatriz suspiró dramáticamente antes de responder. «Carmen, la situación en mi casa está complicada. Con los niños creciendo, necesitamos más espacio. ¿Sabes cómo está el mercado inmobiliario hoy? Es casi imposible encontrar algo accesible en una buena colonia». Carmen comenzaba a entender a dónde llegaría esa conversación, y la comprensión la dejó momentáneamente sin palabras. «Por eso, hija», intervino Lourdes, «pensamos que tal vez podrías ayudar a tu hermana. Tu departamento es grande y vives sola». La copa de champaña casi se resbaló de los dedos de Carmen. Miró incrédula a cada rostro alrededor de la mesa, buscando alguna señal de que aquello era una broma de mal gusto. «¿Están sugiriendo que yo le ceda mi departamento a Beatriz?», preguntó, su voz casi en un susurro.
No es exactamente así, hija, explicó Lourdes rápidamente. Es solo una forma de ayudar a tu hermana, que lo necesita más que tú en este momento. Claro que no te quedarías sin un techo. Podrías venir a vivir con nosotros hasta encontrar otro lugar. O podríamos pagarte una renta, añadió Beatriz, como si estuviera ofreciendo un gran favor. Un valor justo, claro. Carmen sintió que el rostro le ardía. Miró a Beatriz, que mantenía una expresión de expectativa, como si ya contara con la aprobación de su hermana. Marcelo, a su lado, parecía mortificado, evitando mirar directamente a Carmen. ¿Me están pidiendo que renuncie a mi departamento?, repitió Carmen, aún intentando procesar la absurda propuesta. ¿Un departamento que compré con mi dinero, fruto de mi trabajo? No tienes que poner las cosas en esos términos, hija, dijo Antonio, intentando apaciguar. Solo estamos pensando en el bien de la familia. Y convengamos, no necesitas un departamento tan grande, viviendo sola. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Carmen sintió años de frustración burbujeando dentro de ella, amenazando con desbordarse. ¿No lo necesito? Su voz salió más alta de lo normal. ¿Creen que solo porque soy soltera y no tengo hijos, mis necesidades son menos importantes? ¿Que puedo simplemente renunciar a lo que he conquistado con tanto esfuerzo para satisfacer los deseos de Beatriz? No es cuestión de necesidad, Carmen, rebatió Beatriz, su tono de voz ahora más duro. Es cuestión de prioridad. Pedro y Mariana necesitan espacio para crecer, para tener una vida saludable. Y yo no merezco mi propio espacio. ¿Mi propia vida? Carmen meneó la cabeza incrédula. Por favor, que alguien me explique por qué exactamente debería renunciar a mi departamento. Porque nadie te quiere, Carmen, disparó Beatriz, su máscara de cordialidad finalmente cayendo. Por eso estás sola. Tal vez sería mejor que desaparecieras de una vez, porque solo estás estorbando. El silencio que siguió fue sofocante. Lourdes parecía impactada por las palabras de su hija menor, pero no la reprendió. Antonio bajó la mirada a su plato vacío. Marcelo murmuró algo inaudible, visiblemente incómodo. Carmen miró a cada uno de ellos, buscando alguna señal de apoyo, pero solo encontró miradas cómplices. Una revelación dolorosa la golpeó en ese momento. Para su familia, ella siempre sería prescindible. ¿Así es como piensan de mí?, preguntó su voz temblorosa. Todo lo que he hecho ha sido intentar complacerlos, buscar su aprobación y al final soy tan desechable. Lourdes intentó suavizar la situación, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la de Carmen. No es eso, hija. Solo estamos diciendo que, como estás sola, puedes ayudar más. Es por Beatriz, por tus sobrinos. Carmen retiró la mano bruscamente, meneando la cabeza. Basta, ya he escuchado suficiente. Se levantó de la mesa, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Nadie la siguió, nadie intentó detenerla. El sonido de la puerta al cerrarse resonó por el pasillo silencioso. En el auto, Carmen se permitió llorar por primera vez en mucho tiempo. Lágrimas de rabia, de frustración, de dolor. Pero sorprendentemente, también lágrimas de alivio. Finalmente las máscaras habían caído y podía ver con claridad la dinámica tóxica de su familia. Mientras conducía de regreso a su departamento en Polanco, Carmen no sabía que aquella cena había sido solo el comienzo. Su familia aún no había desistido de sus planes y en los próximos días se vería forzada a tomar decisiones que cambiarían para siempre el curso de su vida. Al entrar en su departamento, no encendió las luces de inmediato. Se quedó parada en la oscuridad de la sala, observando las luces de la ciudad por la ventana. Aquel lugar era suyo, conquistado con su sudor, símbolo de su independencia, y lucharía con todas sus fuerzas para mantenerlo. Carmen no lo sabía aún, pero estaba a punto de descubrir una fuerza dentro de sí misma que ni ella conocía. Carmen no durmió bien esa noche. Daba vueltas en la cama, repasando mentalmente la escena de la cena, cada palabra cruel de Beatriz resonando en su mente. Nadie te quiere, Carmen. ¿Cómo podía su propia hermana ser tan despiadada? Y más doloroso aún, ¿cómo podían sus padres quedarse allí en silencio sin defenderla? El sábado amaneció nublado, combinando perfectamente con su estado de ánimo. Carmen se levantó tarde, algo raro para alguien con su disciplina. Preparó un café cargado y se sentó en el balcón,
observando la ciudad que comenzaba a ser envuelta por una llovizna fina, tan característica de la Ciudad de México en esa época del año. Su teléfono sonó algunas veces, llamadas de Lourdes que ignoró deliberadamente. No estaba lista para otra ronda de manipulación emocional. Necesitaba pensar, procesar lo que había sucedido y, principalmente, decidir cómo reaccionaría de ahora en adelante. A media tarde, cuando ya consideraba pedir comida a domicilio y pasar el resto del día viendo alguna serie, sonó el timbre. Carmen frunció el ceño. No esperaba visitas. Se acercó cautelosamente a la puerta y miró por la mirilla. Lourdes estaba parada en el pasillo, sosteniendo una bolsa que parecía contener algún tipo de comida. Carmen dudó. Una parte de ella quería ignorar a su madre, fingir que no estaba en casa, pero sabía que Lourdes era persistente. Se quedaría allí tocando el timbre hasta que le abrieran. Con un suspiro resignado, Carmen abrió la puerta. «Mamá», dijo simplemente, sin invitarla a entrar. «Carmen», respondió Lourdes, sus ojos evaluando rápidamente a su hija. Notando la sudadera holgada y el cabello despeinado. «¿Puedo pasar?» Carmen dio un paso hacia un lado, permitiendo que su madre pasara. Lourdes entró mirando alrededor como si estuviera evaluando el departamento. «Traje un pan de elote», dijo, levantando la bolsa. «Sé que te gusta». Carmen se cruzó de brazos, sin dejarse ablandar por el gesto aparentemente afectuoso. «¿Qué quieres, mamá?» Lourdes suspiró colocando la bolsa sobre la barra de la cocina integral. «Necesitamos hablar, hija». «Sobre anoche». «Tienes 5 minutos», respondió Carmen, manteniéndose firme. Lourdes miró alrededor nuevamente, sus ojos deteniéndose momentáneamente en las fotografías enmarcadas en el librero. Carmen en su graduación, Carmen recibiendo un premio en el trabajo, Carmen en un viaje a Cancún, ninguna foto de la familia. «Es un departamento precioso», comentó Lourdes. «Espacioso, bien ubicado. Entiendo por qué te gusta tanto». Carmen entrecerró los ojos, percibiendo la dirección que estaba tomando la conversación. «Mamá, si viniste aquí para intentar convencerme de ceder mi departamento a Beatriz, estás perdiendo tu tiempo». Lourdes se sentó en el sofá, pareciendo súbitamente cansada. «Carmen, entiende, no es fácil para nosotros. Tu hermana está pasando por dificultades y su casa es realmente pequeña para los niños. Y eso es mi problema porque», rebatió Carmen, «porque somos una familia», exclamó Lourdes, como si eso lo explicara todo. «Las familias se ayudan en los momentos difíciles». Carmen rió sin humor. «Qué curioso que hables de familia ahora, mamá. ¿Dónde estaba ese espíritu de unión cuando Beatriz dijo que nadie me quiere? ¿Cuándo sugirió que debería desaparecer? No dijiste nada, no me defendiste». Lourdes bajó la mirada, al menos teniendo la decencia de parecer avergonzada. Beatriz habló sin pensar en el calor del momento. «Se arrepiente. Se arrepiente tanto que ni siquiera vino a disculparse», observó Carmen. «Por cierto, ¿estás aquí para disculparte o para seguir presionando por el departamento?» Lourdes dudó, y esa duda le dijo todo a Carmen. «Fue lo que pensé», dijo ella, meneando la cabeza. «No estás preocupada por mis sentimientos, por lo mucho que me lastimaron ayer. Solo estás preocupada por el plan de ustedes». «No es así, hija», protestó Lourdes débilmente. «Claro que me importas. Solo creo que estás siendo un poco inflexible». «¿Inflexible?» Carmen sintió que la rabia crecía de nuevo. «Me piden que renuncie a mi casa, a mi espacio, a mi independencia para satisfacer los caprichos de Beatriz. ¿Y yo soy la inflexible?» «No son caprichos, Carmen. Son necesidades reales. Pedro y Mariana necesitan cuartos separados, un espacio para estudiar, para jugar. ¿Y por qué eso tiene que resolverse a mis costillas? Beatriz y Marcelo trabajan. Ambos tienen buenos empleos. ¿Por qué no buscan otro lugar más grande que se ajuste a su presupuesto? ¿Sabes cómo está el mercado inmobiliario, hija? Los precios se dispararon. ¿Y qué? Yo también enfrenté el mismo mercado cuando compré este departamento. Ahorré, hice sacrificios, planifiqué. ¿Por qué Beatriz no puede hacer lo mismo?» Lourdes suspiró profundamente. «Por favor, Carmen, piénsalo con calma. Eres una persona generosa. Siempre lo has sido. Esta sería una oportunidad de ayudar a tu hermana, a tus sobrinos». Carmen se cruzó de brazos
estudiando atentamente el rostro de su madre. Algo no encajaba en toda esa insistencia. No era solo sobre el bienestar de Beatriz y los niños. Había algo más. ¿Cuál es la situación real de Beatriz y Marcelo, mamá? Y preguntó súbitamente. ¿Tienen problemas financieros? Es eso. El breve destello de pánico que cruzó el rostro de Lourdes fue respuesta suficiente. Entonces es eso, continuó Carmen. No necesitan más espacio. No tienen cómo mantener la casa donde están. Lourdes parecía incómoda, jugando nerviosamente con el dobladillo de su blusa. Marcelo pasó por algunos contratiempos en el trabajo. Nada serio, pero están apretados temporalmente. Y en lugar de decirme la verdad, inventaron toda esta historia sobre los niños necesitando más espacio. Carmen meneó la cabeza incrédula. ¿Por qué no fueron honestos conmigo desde el principio? Porque conocemos tu orgullo, Carmen. Sabíamos que no aceptarías ayudar si supieras que era por dinero. Carmen respiró hondo, intentando controlar la rabia que amenazaba con dominarla. No es cuestión de orgullo, mamá, es cuestión de respeto. No me respetaron lo suficiente como para ser honestos. Lourdes se quedó en silencio por unos momentos, aparentemente sin argumentos. Finalmente se levantó. Está bien, hija, veo que no servirá de nada insistir hoy. Pero por favor piénsalo con calma. Son tus sobrinos los que están en juego. Carmen acompañó a su madre hasta la puerta, manteniéndose firme. «Tenemos que hablar de esto de nuevo, mamá». «Sí», respondió Lourdes ya en el pasillo. «¿Qué tal si vienes a cenar a la casa mañana? Todos nosotros. Podemos hablar con más calma, sin los niños cerca». Carmen estaba a punto de negarse, pero algo la detuvo. Una idea comenzaba a formarse en su mente. «Tengo una condición», dijo. «¿Cuál?», preguntó Lourdes esperanzada. «Yo voy a preparar la cena aquí en mi departamento. Ustedes, tú, mi papá, Beatriz y Marcelo, vienen aquí. Podemos hablar con calma y yo puedo reconsiderar». El rostro de Lourdes se iluminó. «Claro, hija. Qué gran idea. Así puedes mostrarle el departamento a Beatriz. Ella puede planear dónde poner los muebles». «No he prometido nada todavía, mamá», interrumpió Carmen. «Solo dije que voy a reconsiderar». «Claro, claro», asintió Lourdes rápidamente. «Mañana a las 7 p.m. ¿está bien?» «Perfecto», respondió Carmen cerrando ya la puerta. «Ya esta mañana». Tan pronto como su madre se fue, Carmen tomó el teléfono y marcó un número. Después de algunos timbres, una voz masculina respondió. «Licenciado Fernando, habla Carmen Rivera. ¿Recuerda ese asunto que hablamos el mes pasado? Sobre protección patrimonial. Necesitamos implementarlo de inmediato». Tras colgar, Carmen abrió su laptop y comenzó a investigar. Si su familia quería guerra, ella estaba preparada para luchar y ganar. El domingo amaneció soleado, un contraste con el día anterior. Carmen se despertó temprano, con una determinación renovada. Pasó la mañana arreglando el departamento, no porque le importara la impresión que causaría en su familia, sino porque necesitaba que todo estuviera perfecto para lo que planeaba. A las 3 p.m. salió a hacer compras. Eligió cuidadosamente los ingredientes para la cena, los platillos favoritos de cada uno. Quería que todo pareciera un genuino intento de reconciliación. Mientras preparaba la comida, repasaba mentalmente su plano. Era arriesgado pero necesario. Su familia había cruzado una línea y Carmen ya no tenía intención de retroceder. A las 6:30 p.m. sonó el intercomunicador. Era el licenciado Fernando, su abogado. Subió rápidamente trayendo una carpeta con documentos. «Está todo listo, Carmen», dijo extendiéndole algunos papeles. «La transferencia se completó. La propiedad ahora está a nombre de la empresa, como solicitó. Aquí está la copia de los documentos». Carmen firmó donde se indicaba y guardó los papeles en un cajón del escritorio. «Gracias, licenciado. Sabía que podía contar con usted». El licenciado Fernando sonrió. «Esta estrategia protegerá su patrimonio de cualquier intento de presión. Si alguien intenta forzarla a ceder el departamento, tendrá que lidiar con asuntos empresariales, lo que complica mucho todo». «Era exactamente lo que necesitaba», respondió Carmen acompañándolo a la puerta. «Recuerde», dijo el abogado antes de salir, «ahora usted es solo inquilina del inmueble, técnicamente hablando. La propietaria es la empresa Rivera Consultores.
SADCB, de la cual usted es socia mayoritaria. Nadie puede obligarla a salir o a ceder el departamento sin un largo proceso legal. Carmen sonrió satisfecha. Perfecto. Gracias de nuevo. A las 7 p.m. en punto, el intercomunicador anunció la llegada de su familia. Carmen respiró hondo. Puso una sonrisa en su rostro y apretó el botón para permitir la entrada. Minutos después, estaban todos reunidos en la sala. Lourdes parecía ansiosa, Antonio incómodo, Beatriz evaluaba el departamento con ojos codiciosos y Marcelo parecía sinceramente avergonzado. «Bienvenidos», dijo Carmen gesticulando para que se sentaran. «La cena está casi lista. ¿Aceptan una bebida mientras esperamos?» «¡Qué aroma tan maravilloso!», comentó Lourdes intentando romper el hielo. «¿Qué preparaste, hija?» «Un poco de todo», respondió Carmen sirviendo vino a los adultos. «Filete al vino tinto para mi papá, camarones al ajillo para ti, mamá, y esa pasta a los 4 quesos que tanto le gusta a Beatriz». «¿Te acordaste?», comentó Beatriz pareciendo genuinamente sorprendida. «Claro que sí», respondió Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Somos familia, ¿no?». La cena transcurrió en un clima de falsa cordialidad. Conversaron sobre trivialidades, evitando el asunto principal que los había reunido allí. Fue solamente cuando Carmen sirvió el postre que Lourdes finalmente tocó el tema. «Entonces, hija, ¿pensaste en nuestra conversación de ayer?». Carmen posó la cuchara delicadamente al lado del plato de postre. «Sí, mamá, pensé mucho». Todos en la mesa parecieron contener la respiración, esperando su respuesta. «Antes de cualquier decisión», continuó Carmen, «quiero entender mejor la situación. Beatriz, ¿por qué necesitas exactamente mi departamento?». Beatriz dudó, intercambiando una mirada rápida con Marcelo. «¿Cómo que por qué? Ya hablamos de eso. Es para darles más comodidad a los niños. Nuestra casa se está volviendo pequeña para nosotros». Carmen arqueó una ceja. «Entiendo. Pero ustedes dos trabajan, ¿no? Tienen medios para buscar algo más grande, ¿cierto?». Marcelo carraspeó pareciendo incómodo. «En realidad, Carmen, estamos pasando por un momento complicado, financieramente hablando». «Ah, entiendo», dijo Carmen asintiendo lentamente. «Y mi casa, que conquisté sola con años de trabajo, es la única solución que logran vislumbrar». «¿Y qué tiene de malo eso?», rebatió Beatriz, su tono volviéndose defensivo. «Tú no tienes hijos, no tienes a nadie, tu casa está sobrando». Esas palabras fueron como un gatillo. Carmen se levantó de la mesa encarando a su hermana. «¿Sobrando, Beatriz? ¿Tienes idea de cuánto trabajé para conseguir este departamento? ¿Cuántas veces se burlaron de mí por trabajar hasta tarde, por ahorrar mientras ustedes gastaban en trivialidades? Ahora, solo porque no tengo hijos o un esposo, ¿creen que tienen derecho a lo que es mío?». Antonio intentó intervenir. «Carmen, calma. No estamos diciendo que no valoremos lo que hiciste, pero creen que tienen más derecho que yo», interrumpió Carmen, su voz firme. «Seamos honestos aquí. Esto no es sobre necesidad, es sobre conveniencia». Un silencio pesado se apoderó de la sala. Carmen respiró hondo, tomó un sobre que había dejado estratégicamente sobre la barra y se lo entregó a su madre. «Aquí están los documentos de mi casa. Quiero que los veas con tus propios ojos». Lourdes abrió el sobre, confundida, y comenzó a leer los papeles. Sus ojos se abrieron como platos al darse cuenta de algo que no esperaba. «Carmen, esto está a nombre de otra persona». Carmen sonrió, sintiendo una satisfacción que no experimentaba hacía mucho tiempo. «Sí, mamá. Transferí la propiedad del departamento a una empresa que abrí. Ahora es parte de un patrimonio empresarial protegido legalmente». Beatriz se levantó furiosa golpeando la mesa. «Estás bromeando, ¿verdad? ¿Cómo pudiste hacer eso?». «Hice esto para protegerme, porque sabía que intentarían presionarme hasta que cediera», respondió Carmen calmadamente. «Carmen, no tenías que hacer eso», dijo Lourdes pálida. «Somos tu familia». Carmen rió sin humor. «¿Familia? Lo único que han hecho es tratarme como una opción de conveniencia». Pero eso se acabó. Mirando directamente a Beatriz y Marcelo, Carmen continuó. «No voy a dar mi casa ni a cederla. Van a tener que lidiar con las consecuencias de sus elecciones, así como yo lidié con las mías.
Mientras pronunciaba esas palabras, Carmen sintió como si un peso enorme se quitara de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, se había defendido de verdad. Y eso, más que cualquier otra cosa, era una victoria. El silencio que siguió a las palabras de Carmen fue roto por una risa amarga de Beatriz. «¿Crees que ganaste, no?», dijo ella con el rostro contraído por la rabia. «Solo porque conseguiste hacer un truco legal para no ayudar a tu propia familia». Carmen permaneció tranquila, una serenidad que provenía de la certeza de estar haciendo lo correcto. «No se trata de ganar o perder, Beatriz. Se trata de respeto». «De límites, límites». Beatriz prácticamente escupió la palabra. ¿Desde cuándo la familia tiene límites? Somos sangre de la misma sangre, Carmen. Ser familia no significa que tenga que sacrificar todo lo que he logrado para resolver problemas que tú y Marcelo crearon, respondió Carmen, manteniendo el tono de voz controlado. Si tienen dificultades financieras, existen otras soluciones. Puedo ayudar de otras maneras, pero no renunciando a mi casa. Lourdes, que hasta entonces parecía en shock por la revelación de los documentos, finalmente se manifestó. ¿Qué tipo de ayuda estás ofreciendo entonces? Carmen se volvió hacia su madre. Puedo prestarles dinero para que paguen las deudas más urgentes. Puedo ayudar a Marcelo a encontrar un empleo mejor. Tengo buenos contactos en el área comercial. Puedo cuidar a los niños cuando lo necesiten. Hay muchas maneras de ayudar sin que yo tenga que renunciar a lo que es mío. Antonio, que había estado en silencio hasta el momento, carraspeó pareciendo incómodo. Son propuestas sensatas, Carmen. ¿Sensatas? Beatriz miró a su padre incrédula. Ahora estás de su lado. No estoy del lado de nadie, respondió Antonio cansado. Solo digo que tal vez deberíamos considerar alternativas. Tu hermana tiene derecho a mantener lo que es suyo. Carmen miró a su padre con sorpresa. Era la primera vez que la defendía tan abiertamente. Gracias, papá, dijo ella sintiendo un nudo en la garganta. Marcelo, que había estado cabizbajo durante toda la discusión, finalmente habló. Carmen tiene razón, Beatriz. No podemos esperar que ella resuelva nuestros problemas de esta manera. ¿Tú también? Beatriz se volvió hacia su marido furiosa. Pensé que estábamos juntos en esto. Estamos juntos para resolver nuestros problemas, respondió Marcelo con firmeza, pero no a costa de tu hermana. Carmen observaba la escena con una mezcla de sorpresa y alivio. No esperaba encontrar aliados en aquella mesa. Mira, continuó Marcelo mirando a Carmen, agradezco la oferta de ayuda. Si realmente puedes recomendarme para alguna oportunidad, sería genial. En cuanto al préstamo, creo que podemos hablar de eso con calma después. Beatriz se levantó bruscamente, derribando la copa de vino que se hizo añicos en el suelo. No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Están todos en mi contra? Nadie está en tu contra, Beatriz, dijo Carmen manteniéndose serena. Solo estamos intentando encontrar soluciones que sean justas para todos. ¿Justas? Beatriz rió, un sonido frío y sin humor. Tú no sabes nada sobre justicia, Carmen. Siempre fuiste la favorita, la inteligente, la independiente. Mientras tanto, yo tuve que contentarme con las obras de atención. Carmen frunció el ceño, confundida. ¿De qué estás hablando? Tú siempre fuiste la estrella de la familia. Mamá y papá siempre te favorecieron, siempre te elogiaron más. ¿Eso es lo que piensas? Beatriz meneó la cabeza incrédula. Puede que me hayan mimado, me hayan dado regalos, pero siempre fue a ti a quien admiraron de verdad. ¿Por qué no eres más como tu hermana, Beatriz? Carmen nunca daría este tipo de problemas, Beatriz. Mira qué responsable es tu hermana, Beatriz. Carmen miró a sus padres, que parecían incómodos con las revelaciones de su hija menor. ¿Eso es verdad? Él les preguntó. Lourdes suspiró profundamente antes de responder. Tal vez cometimos errores en la crianza de ustedes dos, comparaciones que no deberíamos haber hecho. Siempre fueron tan diferentes, añadió Antonio, pareciendo genuinamente arrepentido. Carmen siempre fue independiente, determinada. Beatriz necesitaba más. Incentivo. ¿Incentivo? Rebatió Beatriz. Así llamas a la presión constante para ser como mi hermana. Nunca quisimos que fueras como Carmen, protestó Lourdes. Solo queríamos que fueras más responsable
¿Y casarme joven, tener hijos, eso no fue ser responsable? Se cuestionó Beatriz. ¿O fue solo una manera de ustedes de mantenerme bajo control, mientras Carmen podía volar libremente? Carmen observaba la discusión con una creciente sensación de incomodidad. Nunca había visto la dinámica familiar desde ese ángulo. Siempre creyó que era la menos querida, la menos valorada. Sería posible que Beatriz sintiera lo mismo, solo que de manera diferente. Tal vez deberíamos calmarnos todos, sugirió Marcelo, levantándose para limpiar el vino derramado. Está claro que existen resentimientos antiguos que deben resolverse, pero este no es el momento ni el lugar. Estoy de acuerdo, dijo Carmen, ayudándolo con los trozos de la copa rota. Creo que todos necesitamos un tiempo para reflexionar. Beatriz se cruzó de brazos, aún visiblemente irritada. Eso no cambia nada, Carmen. Todavía te niegas a ayudarnos cuando lo necesitamos. No, Beatriz, corrigió Carmen. Me niego a renunciar a mi hogar para resolver un problema que no es mío. Pero sigo ofreciendo ayuda de otras maneras. No necesito tu caridad, respondió Beatriz secamente. No es caridad, es familia, rebatió Carmen. ¿No era eso lo que estabas diciendo hace poco? ¿Que la familia se ayuda? Beatriz no respondió, limitándose a tomar su bolso. Vámonos, Marcelo. No tenemos nada más que hacer aquí. Marcelo dudó mirando a Carmen con una expresión de disculpa. ¿Podemos hablar otro día sobre esa oferta de trabajo? Claro, respondió Carmen entregándole una tarjeta. Este es mi contacto directo. Llámame cuando quieras. Beatriz observó el intercambio con ojos entrecerrados, pero no comentó. Con una última mirada fulminante a su hermana, se dirigió a la puerta, seguida por un Marcelo cabizbajo. Lourdes y Antonio también se levantaron, pareciendo incómodos e inseguros sobre cómo proceder. También debemos irnos, dijo Lourdes evitando mirar directamente a Carmen. Gracias por la cena. De nada, respondió Carmen acompañándolos a la puerta. Y mamá, papá, ¿realmente quiero ayudar? Solo que no voy a renunciar a mi casa para eso. Antonio asintió, poniendo una mano vacilante en el hombro de su hija. Entendemos, Carmen. O al menos estamos intentando entender. Danos un tiempo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Carmen sintió que una ola de agotamiento emocional la invadía. Fue a la cocina, tomó una botella de vino que había sobrado y se sirvió generosamente. Se sentó en el sofá, observando las luces de la ciudad por la ventana panorámica. La noche había sido reveladora en muchos sentidos. No solo había logrado proteger su patrimonio, sino que también comenzaba a ver a su familia bajo una nueva perspectiva. Las palabras amargas de Beatriz, aunque dolorosas, habían revelado una verdad que Carmen nunca había considerado, que su hermana también cargaba heridas de la infancia, también se sentía inadecuada, también luchaba por aprobación. Por un momento, Carmen sintió una punzada de empatía por su hermana. Tal vez bajo toda esa hostilidad, había solo una chica insegura que creció sintiéndose constantemente comparada con su hermana mayor. Pero empatía no significaba ceder a exigencias injustas. Carmen había hecho lo correcto al proteger lo que era suyo, al establecer límites claros. Ayudaría a su familia, sí, pero en sus propios términos. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Marcelo. Gracias por entender. Hablamos pronto. Carmen sonrió levemente. Al menos un puente no había sido completamente quemado esa noche. Los días que siguieron fueron de silencio. Carmen se sumergió en el trabajo, enfocando toda su energía en el nuevo proyecto de logística MEX Global. El sistema de rastreo de la flota estaba casi terminado y los resultados preliminares eran prometedores. Su equipo estaba motivado y Carmen se sentía valorada, respetada, algo que rara vez experimentaba en el ambiente familiar. El jueves, mientras finalizaba algunos informes en su oficina, recibió una visita inesperada. Señorita Rivera, su padre está aquí para verla, anunció su secretaria por el intercomunicador. Carmen frunció el ceño, sorprendida. Antonio nunca la había visitado en el trabajo. ¿Puede hacerlo pasar, por favor? Momentos después, Antonio entró en la oficina, pareciendo ligeramente fuera de lugar en medio del ambiente corporativo. Usaba una camisa de vestir bien planchada y cargaba un pequeño envoltorio. «Papá»,
saludó Carmen, levantándose para recibirlo. ¡Qué sorpresa! ¿Está todo bien? Antonio asintió mirando alrededor, admirando la espaciosa oficina de su hija con vista al Paseo de la Reforma. Bonito lugar. Va contigo. Gracias, respondió Carmen indicándole una silla para que se sentara. ¿Quieres un café? Ah, no, gracias. No tardaré, dijo sentándose. Tras un momento de vacilación, extendió el envoltorio. ¿Te traje algo? Carmen tomó el paquete intrigada. Al abrirlo, encontró un pequeño portarretratos de plata. En la fotografía, ella a los 5 años, sonriendo junto a su padre que la sostenía en brazos. Antonio carraspeó pareciendo emocionado. Encontré esta foto ayer, mientras organizaba unas cajas viejas. Pensé que te gustaría tenerla. Carmen sintió un nudo en la garganta. Es hermosa, papá. Gracias. Carmen, comenzó él juntando las manos sobre el regazo. Quiero pedirte disculpas. Por la cena. Por el modo en que tu madre y Beatriz te trataron. Por no haberte defendido lo suficiente. Carmen miró a su padre, sorprendida por la sinceridad en su voz. Siempre he estado muy orgulloso de ti, continuó. De tu independencia, de tu fuerza de voluntad. Quizás no lo demostré lo suficiente y me arrepiento. Gracias, papá, respondió Carmen emocionada. Eso significa mucho para mí. Beatriz siempre fue más explosiva, más emocional, explicó Antonio. Terminamos cediendo a sus demandas con más frecuencia, tal vez para evitar conflictos. Fue injusto contigo. Carmen asintió, comenzando a comprender mejor la dinámica familiar. ¿Y cómo están las cosas ahora? Con Beatriz y Marcelo. Antonio suspiró. Complicadas. Marcelo consiguió un trabajo temporal, lo que ayudó a aliviar un poco la presión financiera. Pero Beatriz, bueno, ella todavía está dolida. Y mamá, y tu madre está dividida. Por un lado, entiende tu punto de vista. Por otro, se preocupa por Beatriz y los nietos. Carmen asintió de nuevo, comprensiva. ¿Y tú, papá? ¿Qué piensas de todo esto? Antonio sonrió levemente. Creo que hiciste lo correcto, Carmen. Te defendí de verdad después de que te fuiste. Le dije a tu madre y a Beatriz que el departamento es tuyo por derecho, ganado con tu propio esfuerzo. Ellas necesitan respetar eso. Carmen sonrió emocionada por el apoyo inesperado. Eso significa mucho para mí, papá. Más de lo que imaginas. Lo sé, respondió él levantándose. Bueno, no quiero quitarte más tiempo. Solo quería que supieras que no todos en la familia están en tu contra. Gracias por venir, papá, dijo Carmen, levantándose también y abrazándolo. Antonio dudó por un momento antes de corresponder al abrazo. No era un hombre dado a demostraciones físicas de afecto, pero en ese momento sintió que era lo correcto. Ah, una cosa más, dijo, ya en la puerta. Marcelo mencionó que ofreciste ayuda para encontrar un trabajo mejor. Sí, confirmó Carmen. Tenemos algunas vacantes abiertas aquí en la empresa, en el área comercial. Si él está interesado, puedo recomendarlo. Estoy seguro de que lo estará, respondió Antonio. Le pasaré la información. Después de que su padre se fue, Carmen volvió a sentarse contemplando el portarretratos en sus manos. Aquella visita inesperada había traído una sensación de alivio, de validación. Tal vez no todo estaba perdido con su familia. Al final de esa tarde, recibió un mensaje de Marcelo preguntando sobre las vacantes mencionadas por Antonio. Carmen respondió rápidamente, enviándole información detallada y ofreciéndose a enviar su currículum personalmente al Departamento de Recursos Humanos. No sé cómo agradecerte, respondió Marcelo, especialmente después de todo lo que pasó. La familia es la familia, respondió Carmen simplemente, a pesar de todo. Cuando llegó a casa esa noche, Carmen se sintió más ligera que en los últimos días. Tal vez, solo tal vez, toda esa situación difícil podría llevar a un mejor entendimiento entre ella y su familia. No sería fácil y ciertamente llevaría tiempo, pero por primera vez sentía que había una posibilidad real de sanar. Lo que Carmen no sabía era que, mientras ella comenzaba a vislumbrar un futuro de reconciliación, Beatriz estaba tramando algo que podría destruir completamente cualquier oportunidad de paz familiar. Una semana pasó desde la visita de Antonio a la oficina de Carmen. Los días transcurrieron a un ritmo intenso de trabajo.
puntuados por mensajes ocasionales de Marcelo sobre el proceso de selección en logística MEX Global. Carmen mantuvo su palabra y envió personalmente el currículum de él al departamento de RH, destacando sus cualificaciones y experiencia en el área comercial. Ese viernes, Carmen estaba finalizando una presentación para el consejo directivo cuando recibió una llamada de Renata, su asistente. Carmen, el señor Enrique Vázquez de RH está aquí. Le gustaría hablar contigo sobre la recomendación que hiciste. Carmen frunció el ceño, curiosa. Puedes hacerlo pasar, Renata. Enrique era el director de recursos humanos de la empresa, un hombre de mediana edad con una reputación de profesionalismo impecable. Entró en la oficina con una carpeta en la mano y una expresión que Carmen no pudo descifrar. Buenas tardes. Carmen saludó sentándose en la silla que ella le indicó. Necesitamos hablar sobre la recomendación que hiciste. Marcelo Costa, ¿verdad? Sí, confirmó Carmen sintiendo una ligera incomodidad. ¿Algún problema con su currículum? Enrique dudó antes de responder. No exactamente con el currículum en sí. De hecho, sus cualificaciones son bastante adecuadas para la vacante. El problema está en algunas informaciones adicionales que descubrimos durante la verificación de antecedentes. Carmen sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de informaciones? Enrique abrió la carpeta y sacó algunos documentos. Marcelo Costa fue despedido de su último empleo no por reducción de personal, como consta en su currículum, sino por problemas disciplinarios graves. Hubo un proceso interno por desvío de clientes a una empresa de la competencia. ¿Qué? Carmen no pudo ocultar su sorpresa. No llegó a ser un caso judicial, por lo que entendemos. La empresa prefirió resolver el asunto internamente, probablemente para evitar exposición negativa. Pero el despido fue por causa justificada y hay registros claros de ello. Carmen sintió que el rostro le ardía de vergüenza. Había puesto su reputación en juego para recomendar a alguien que no merecía su confianza. Yo no sabía eso, Enrique, dijo finalmente. Creí en lo que me dijo. Enrique asintió comprensivamente. Imaginé que ese sería el caso. Por eso vine a hablar directamente contigo, antes de cerrar oficialmente el proceso de selección. Gracias por eso, respondió Carmen, sintiéndose agradecida por la discreción de su colega. Y disculpa por el inconveniente. No volverá a suceder. Tras la salida de Enrique, Carmen permaneció sentada en su silla intentando procesar lo que acababa de descubrir. Marcelo había mentido no solo a ella, sino a toda la familia. La dificultad financiera no era resultado de un despido injusto o de contratiempos en el mercado, como habían alegado, sino consecuencia directa de una conducta profesional antiética. Y lo peor, él había usado la buena voluntad de Carmen, su disposición a ayudar incluso después de todo lo que había sucedido, para intentar conseguir un empleo bajo falsas premisas. ¿Qué habría pasado si ella no hubiera descubierto la verdad a tiempo? Tomó el teléfono, considerando llamar inmediatamente a Marcelo y confrontarlo, pero reconsideró. Esta no era una conversación para tenerla por teléfono, y no era solo con Marcelo con quien necesitaba hablar. En el camino a casa, Carmen se desvió y se dirigió a la casa de sus padres en Linda Vista. No había avisado que iría, pero sabía que un viernes por la noche era probable que estuvieran en casa. Necesitaba hablar con ellos antes de confrontar a Beatriz y Marcelo. Cuando llegó, vio el auto de Beatriz estacionado enfrente. Perfecto. Podría resolver todo de una vez. Lourdes abrió la puerta, sorprendida al ver a su hija mayor. «Carmen, no te esperábamos hoy». «Necesitamos hablar, mamá», dijo Carmen entrando sin esperar invitación. «Es importante». En la sala encontró a Beatriz y Antonio viendo la televisión. Pedro y Mariana jugaban en la alfombra. No había señal de Marcelo. «Vaya, miren quién decidió aparecer», comentó Beatriz, sin esconder el sarcasmo. «¿A qué debemos el honor?». Carmen ignoró la provocación de su hermana. «¿Dónde está Marcelo?», ya preguntó directamente. «Salió con unos amigos», respondió Beatriz entrecerrando los ojos con desconfianza. «¿Por qué? ¿Pasó algo en la entrevista de trabajo?». «Y podríamos decir que sí», confirmó Carmen manteniendo el tono neutro. «De hecho, sobre eso vine a hablar. Niños, ¿por qué no van a jugar al cuarto de la abuela?». Ya sugirió Lourdes, percibiendo la tensión en el aire.
Allá está ese juego nuevo que compramos la semana pasada. Pedro y Mariana protestaron brevemente, pero terminaron obedeciendo. Tan pronto como los niños salieron, Carmen se volvió hacia la familia. «Descubrí algo hoy que creo que deberían saber», comenzó, manteniendo la voz firme a pesar de la emoción contenida. Marcelo no fue despedido por reducción de personal, como él alegó. Fue despedido por causa justificada, por desviar clientes a una empresa de la competencia. Beatriz se levantó de un salto, con el rostro pálido. «¿De qué estás hablando?» «Eso es mentira». No, Beatriz, no lo es», rebatió Carmen manteniendo la calma. «El departamento de RH de mi empresa hizo una verificación de antecedentes, como procedimiento estándar. Encontraron registros claros del despido por causa justificada. ¿Y tú le crees más a esa información que a tu propio cuñado?», preguntó Beatriz indignada. «Es información oficial, Beatriz, documentos, registros. Y sinceramente, después de todas las mentiras que ustedes han contado, ¿por qué debería creerle a Marcelo?». Lourdes se sentó pareciendo impactada. «Eso no puede ser verdad. Marcelo siempre pareció tan correcto». «Es precisamente por parecer correcto que logró engañarnos a todos», respondió Carmen, «incluyéndote a ti, Beatriz». «¿O tú también sabías esto?». El silencio y la mirada desviada de Beatriz fueron respuesta suficiente. «Dios mío», murmuró Carmen incrédula. «Lo sabías, lo supiste todo el tiempo». «No es tan simple», se defendió Beatriz con la voz temblorosa. Marcelo estaba bajo mucha presión. Esa empresa no valoraba su trabajo. Pagaba mal. ¿Entonces eso justifica un comportamiento antiético? ¿Traicionar la confianza del empleador? ¿Mentirle a la familia? Tú no entiendes, Carmen. Tenemos cuentas que pagar, hijos que criar. ¿Y eso les da derecho a mentir, a manipular, a intentar quitarme mi casa? Carmen meneó la cabeza, sintiendo una mezcla de rabia y decepción. ¿Y después vienen a hablar de familia, de unión, de ayuda mutua? Antonio, que hasta entonces observaba la discusión en silencio, finalmente se manifestó. «Beatriz, sabías esto todo el tiempo y no nos lo dijiste». Beatriz se derrumbó en el sofá, las lágrimas comenzando a rodar. «¿Qué querían que hiciera? ¿Que expusiera a mi esposo? ¿Que admitiera que estamos en bancarrota por un error suyo? Habría sido más honesto que intentar resolver sus problemas a costa de tu hermana», respondió Antonio, sorprendiendo a todos con la firmeza de su voz. Lourdes miró a su esposo, incrédula. ¡Antonio! «No seas tan duro». «No, Lourdes. Basta de solapar a Beatriz. Carmen tiene razón. Lo que hicieron estuvo mal en todos los sentidos». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Carmen observaba a su hermana, que ahora lloraba abiertamente, con el rostro oculto entre las manos. A pesar de la rabia, sintió una punzada de lástima. Beatriz siempre había sido emocionalmente frágil, incluso detrás de la fachada de fortaleza que intentaba mantener. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Lourdes preocupada. «¿Están realmente en bancarrota, Beatriz?». Beatriz levantó el rostro con los ojos rojos e hinchados. «Casi. Tenemos deudas que no podemos pagar, mensualidades atrasadas. Estamos a punto de perder la casa. Por eso querían la mía», concluyó Carmen, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. No era solo por más espacio para los niños. No tienen cómo mantener la casa donde están y querían una solución fácil para el problema. «Fácil para nosotros, querrás decir», corrigió Antonio. «A costa de tu hermana». «¿Y qué sugieres entonces, papá?», preguntó Beatriz entre sollozos. «¿Que vivamos en la calle? ¿Que los niños duerman bajo un puente?». «Claro que no», respondió Antonio. «Pero existen otras soluciones. Pueden vender la casa, alquilar algo más pequeño temporalmente, hasta que se recuperen financieramente. Pueden vivir con nosotros un tiempo si es necesario». «¿Vivir aquí?». Beatriz pareció horrorizada con la idea. «Con casi 30 años, 2 hijos, un esposo, es mejor que intentar quitarle la casa a tu hermana», rebatió Antonio. Carmen observaba la dinámica familiar con una nueva perspectiva. Por primera vez, sentía que su padre estaba realmente de su lado, defendiéndola, reconociendo su valor. Era una sensación extraña pero reconfortante. «Yo todavía puedo ayudar», dijo finalmente. «No con la casa, pero de otras maneras».
Puedo prestarles dinero para que paguen las deudas más urgentes. Puedo ayudar a Marcelo a encontrar otro empleo, no en mi empresa, obviamente, pero tengo otros contactos. Lo importante es que seamos honestos unos con otros. Beatriz levantó los ojos hacia su hermana, una mezcla de sorpresa y desconfianza en su mirada. ¿Por qué todavía quieres ayudarnos después de todo? Carmen suspiró. Porque somos familia, Beatriz. A pesar de todo, a pesar de las heridas, de los resentimientos, de las comparaciones injustas, no voy a abandonarlos cuando necesitan ayuda. Solo que no voy a permitir que me manipulen o me usen. Lourdes miró a su hija mayor con algo que parecía admiración. Tienes un buen corazón, Carmen. No es cuestión de bondad, mamá. Es cuestión de hacer lo correcto en mis términos. En ese momento, la puerta principal se abrió y Marcelo entró, pareciendo cansado. Al ver a Carmen en la sala, se detuvo en seco, confundido. «¿Carmen? ¿Qué estás haciendo aquí?» «Hola, Marcelo», respondió Carmen calmadamente. «Estábamos hablando de ti, de hecho, sobre tu despido por causa justificada de tu último empleo». El rostro de Marcelo palideció visiblemente. Miró a Beatriz, que desvió la mirada aún llorando. «¿Cómo supiste?», preguntó él, la voz casi inaudible. «Verificación de antecedentes estándar de mi empresa», respondió Carmen. «¿Por qué mentiste, Marcelo? ¿Por qué no fuiste honesto conmigo cuando te ofrecí ayuda?» Marcelo se desplomó en una silla, pareciendo derrotado. «Yo tenía vergüenza. Sabía que no me ayudarías si supieras la verdad. Tienes razón. No te ayudaría a conseguir un empleo en mi empresa. No pondría mi reputación en riesgo. Pero podría haberte ayudado de otras maneras, si hubieras sido honesto». «Estamos desesperados, Carmen», admitió Marcelo, con la voz entrecortada, a punto de perderlo todo. «Cuando surgió la idea de pedir tu departamento, ¿fue idea tuya?», preguntó Carmen incrédula. No, corrigió rápidamente Marcelo. Fue de Beatriz, pero yo estuve de acuerdo. Parecía la solución perfecta para nuestros problemas». Carmen miró a su hermana, que ahora mantenía la cabeza gacha. «¿Beatriz? ¿Es verdad eso? Fue tu idea desde el principio». Beatriz asintió levemente, sin levantar los ojos. Estaba desesperada, Carmen. Las cuentas no paran de llegar, los bancos llamando. Pensé que tú, con tu empleo estable, tu vida organizada, podrías renunciar a la casa por nosotros. ¿Y no se te pasó por la cabeza decirme la verdad, pedirme ayuda honestamente? ¿Habrías ayudado?», preguntó Beatriz, finalmente mirando a su hermana. «Si yo llegara y te dijera, Carmen, mi esposo fue despedido por desviar clientes. Estamos hundidos en deudas, ¿puedes ayudarnos?». Carmen dudó antes de responder. «No lo sé, Bea, pero al menos habría sido honesto». Un silencio pesado cayó sobre la sala, cada uno perdido en sus propios pensamientos, reflexionando sobre las revelaciones de la noche, sobre los caminos que los habían llevado hasta allí. «¿Y ahora qué?», preguntó Marcelo finalmente. «¿Qué pasa ahora?». Carmen respiró hondo antes de responder. «Ahora tienen elecciones que hacer. Pueden continuar en este camino de mentiras y manipulaciones, o pueden empezar de nuevo con honestidad. Yo sigo dispuesta a ayudar, pero en mis términos. El primer paso es que ustedes enfrenten la realidad de su situación financiera. Hacer un recuento completo de las deudas, recortar gastos innecesarios, tal vez vender la casa y buscar algo más modesto. Eso sería un retroceso enorme», murmuró Beatriz. «A veces necesitamos dar un paso atrás para poder avanzar», respondió Carmen. «No es una vergüenza empezar de nuevo, Beatriz. La vergüenza está en no asumir la responsabilidad por los propios errores». Mientras hablaba, Carmen se dio cuenta de que sus palabras se aplicaban no solo a la situación de Beatriz y Marcelo, sino a la dinámica familiar en su conjunto. Por años, habían mantenido una fachada de perfección, escondiendo resentimientos, evitando confrontaciones, alimentando comparaciones injustas entre las hermanas. Tal vez era hora de un nuevo comienzo para todos. «Voy a pensar en lo que dijiste», dijo Beatriz finalmente, «sobre la ayuda, sobre empezar de nuevo». «Es todo lo que pido», respondió Carmen levantándose para irse. «Que pienses, que reflexiones sobre lo que realmente importa. Y cuando estés lista para una conversación honesta, aquí estoy». Al salir de la casa de sus padres esa noche, Carmen se sentía extrañamente ligera.
Las revelaciones habían sido dolorosas, pero también liberadoras. Por primera vez, los secretos y las mentiras estaban siendo expuestos, permitiendo que las heridas antiguas comenzaran, tal vez, a cicatrizar. Lo que no sabía era que esa noche de revelaciones era solo el comienzo de un viaje de autodescubrimiento y reconciliación que cambiaría para siempre los rumbos de su vida y de su familia. Los días que siguieron a las revelaciones fueron de profunda reflexión para Carmen. En el trabajo, mantenía el profesionalismo de siempre, liderando a su equipo con la competencia que la había llevado al puesto de gerente. Pero en los momentos de soledad, en su departamento, se permitía revivir las escenas de la última conversación con su familia, analizando cada palabra, cada expresión, cada sentimiento. Pasó una semana sin contacto directo con Beatriz o Marcelo, solo intercambios ocasionales de mensajes con su padre, que parecía decidido a mantener el vínculo recién fortalecido. Antonio enviaba pequeñas actualizaciones sobre los sobrinos, comentarios sobre el clima, preguntas sobre el trabajo de Carmen, nada profundo, pero suficiente para demostrar que le importaba. El viernes, al llegar a casa después de un día particularmente agotador, Carmen encontró un sobre que había sido dejado con el portero del edificio. Su nombre estaba escrito en el frente, con una caligrafía que reconoció de inmediato como la de Beatriz. Intrigada, abrió el sobre y encontró una carta manuscrita, algo sorprendentemente anticuado viniendo de su hermana, que siempre prefirió la comunicación digital. Carmen, no sé bien por dónde empezar, tal vez por una disculpa, aunque sé que las palabras no son suficientes para reparar el daño que causé. Tenías razón en todo. Sobre Marcelo, sobre nuestras mentiras, sobre nuestro intento desesperado de resolver nuestros problemas a tu costa. No hay justificación para lo que hicimos, aunque en ese momento me convencí de que era la única salida. Después de nuestra última conversación, pasé días pensando en todo, en cómo nuestra relación de hermanas se deterioró a lo largo de los años, en cómo dejé que mis propios miedos e inseguridades envenenaran lo que podría haber sido una amistad verdadera entre nosotras. Siempre sentí que vivía a tu sombra, Carmen. Tú eras la inteligente, la determinada, la independiente, mientras yo era solo la bonita, la sociable, la que hacía lo que se esperaba. Me casé joven, tuve hijos, seguí el guión tradicional que nuestros padres valoraban, pero nunca sentí que fuera suficiente. Cuando Marcelo perdió el empleo, sí, por culpa suya, no hay cómo negarlo, fue como si mi castillo de naipes se derrumbara. Toda la vida que había construido, la casa bonita, la ropa de marca, las vacaciones costosas, todo era una fachada sostenida por deudas y apariencias. Tú siempre has sido auténtica, Carmen. Construiste tu vida sobre bases sólidas, sin depender de nadie. Creo que en el fondo envidiaba eso, y cuando vi la oportunidad de tomar algo tuyo, algo que conquistaste con tanto esfuerzo, dejé que mi desesperación y mi envidia hablaran más fuerte que mi conciencia. Me avergüenzo profundamente de lo que hicimos, de las mentiras, de las manipulaciones, de las palabras crueles que te dije. Nada de eso refleja quién quiero ser realmente. Seguimos tu consejo, Carmen. Estamos vendiendo la casa. Ya tenemos un comprador interesado, y el valor será suficiente para saldar nuestras deudas más urgentes. Estamos buscando un departamento más pequeño para alquilar, algo dentro de nuestras posibilidades reales. Es un nuevo comienzo difícil, pero necesario. Marcelo está buscando empleo honestamente esta vez, sin atajos ni subterfugios. Mi papá nos ha estado ayudando, no con dinero, sino con consejos, orientaciones. Ha sido una roca para nosotros en este momento difícil. No espero que me perdones de inmediato o que confíes en mí de nuevo. Solo quería que supieras que tus palabras tuvieron un impacto, que estamos intentando cambiar, empezar de nuevo. Si algún día estás dispuesta a intentar reconstruir nuestra relación de hermanas sobre nuevas bases, más sinceras, quiero que sepas que estaré aquí esperando. Con cariño. Beatriz. Carmen leyó la carta 2 veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Había allí una sinceridad que rara vez había presenciado en Beatriz, una vulnerabilidad que su hermana normalmente escondía
detrás de una fachada de confianza y autoafirmación. Colocó la carta sobre la mesa y se sirvió una copa de vino. Caminó hacia el balcón, observando la ciudad iluminada mientras reflexionaba sobre las palabras de su hermana. El resentimiento de años no desaparecería de la noche a la mañana, claro está, pero ese parecía ser un primer paso genuino en la dirección correcta. Su celular sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su padre. «Hola, papá», contestó apoyándose en el barandal del balcón. «Carmen», la voz de Antonio sonaba cautelosamente optimista. «¿Cómo estás?» «Estoy bien. Acabo de llegar a casa, de hecho. Día pesado en el trabajo, me imagino». Hubo una pequeña pausa. «Beatriz me dijo que te dejó una carta». «Sí, acabo de leerla». «¿Y qué te pareció?», preguntó sin poder esconder la expectativa en su voz. Carmen suspiró. «Honestamente, todavía estoy procesándolo. Parece sincera, pero entiendo tu vacilación», interrumpió Antonio gentilmente. «Después de todo lo que pasó, es natural que tengas dudas. Pero si sirve de algo, creo que tu hermana realmente está intentando cambiar». «¿Tú crees, papá?» «Sí. Ella y Marcelo están enfrentando la realidad por primera vez en años. No es fácil, pero lo están intentando. La venta de la casa ya está en proceso y encontraron un departamento para alquilar cerca de la escuela de los niños». «Es un comienzo», asintió Carmen. «Un buen comienzo», enfatizó Antonio. «Hay otra cosa que me gustaría contarte». «¿Qué?» «Tu madre y yo estamos yendo a terapia, juntos». La revelación tomó a Carmen completamente por sorpresa. «¿Terapia? ¿Ustedes dos?» «Sí», respondió Antonio con una risa ligera. «Sorprendente, ¿no? Fue idea de tu madre, de hecho. Después de la última conversación, cuando todas las verdades salieron a la luz, ella se dio cuenta de que nuestra dinámica familiar no era saludable, que por años contribuimos a la rivalidad entre tú y Beatriz, haciendo comparaciones injustas, tratándolas de maneras diferentes». «Guau», fue todo lo que Carmen pudo decir, genuinamente impresionada. Lourdes, siempre tan resistente a cualquier tipo de análisis psicológico, sugiriendo terapia, era casi increíble. «Estamos aprendiendo mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestra relación con ustedes dos», continuó Antonio, «dándonos cuenta de errores que cometimos, patrones que repetimos sin darnos cuenta». «Eso es realmente increíble, papá», dijo Carmen sintiendo una ola inesperada de emoción. «Me da gusto por ustedes. Lo estamos haciendo por nosotros, pero también por ustedes, Carmen. Queremos ser mejores padres, mejores abuelos. Es tarde para cambiar el pasado, pero todavía hay tiempo para construir un futuro diferente». Carmen sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Era como si una puerta que había estado cerrada por años finalmente comenzara a abrirse, permitiendo la entrada de un rayo de esperanza. «Y hay una cosa más», añadió Antonio, vacilante. «A tu madre le gustaría hablar contigo. En persona. Cuando te sientas lista, claro». Carmen respiró hondo. La idea de una conversación cara a cara con Lourdes la dejaba aprensiva. Su relación con su madre siempre había sido la más complicada, marcada por expectativas no verbalizadas y decepciones mutuas. «Voy a pensarlo, papá», respondió finalmente. «No puedo prometer nada ahora, pero lo consideraré». «Es todo lo que pedimos, hija. Que lo consideres». Tras colgar, Carmen permaneció en el balcón por un largo tiempo, contemplando las luces de la ciudad mientras su mente procesaba toda la información. Su familia estaba cambiando, evolucionando. ¿Sería posible que, después de tantos años de heridas acumuladas, estuvieran finalmente caminando hacia una relación más saludable? El fin de semana transcurrió tranquilamente. Carmen se dedicó a pequeños placeres que normalmente descuidaba. Vio películas que hacía tiempo quería ver. Preparó recetas elaboradas solo para ella. Retomó la lectura de un libro que había abandonado por falta de tiempo. Era como si estuviera redescubriendo el placer de su propia compañía, sin la sombra constante de la desaprobación familiar. El lunes recibió un mensaje de Marcelo. Era breve, directo. «Conseguí una entrevista para mañana. Un puesto junior en ventas. Nada comparable a lo que tenía antes, pero es un nuevo comienzo honesto. Gracias por tus palabras esa noche. Hicieron la diferencia».
Carmen sonrió levemente al leer. Respondió con un simple buena suerte, pero sintió una satisfacción genuina al saber que sus palabras habían tenido algún impacto. El miércoles, después de un día particularmente productivo en el trabajo, Carmen decidió que estaba lista para dar el siguiente paso. Llamó a su madre y acordó tomar un café el sábado siguiente, en un lugar neutral, una cafetería en la colonia Condesa, cerca de su departamento. Cuando llegó el día del encuentro, Carmen se vistió con esmero, eligiendo un atuendo que la hacía sentir segura, pero no intimidante. Llegó unos minutos antes de la hora acordada y eligió una mesa discreta, en el fondo del establecimiento. Lourdes apareció puntualmente, pareciendo ligeramente nerviosa, una expresión rara en alguien que siempre se esforzaba por mantener la compostura en todas las situaciones. Vestía un conjunto sencillo pero elegante y traía consigo un pequeño bolso. Carmen saludó acercándose a la mesa. Había vacilación en su mirada, como si no supiera si debía abrazar a su hija o mantener la distancia. «Mamá», respondió Carmen, levantándose para recibirla. Optó por un breve abrazo, formal pero no frío. Se sentaron e hicieron sus pedidos. Un capuchino para Carmen, un té de manzanilla para Lourdes. Un silencio incómodo flotó sobre ellas hasta que llegaron las bebidas. «Tu padre me contó que leíste la carta de Beatriz», comenzó Lourdes, sosteniendo la taza de té como si fuera un ancla. «Sí, la leí», confirmó Carmen. «Fue sorprendentemente sincera». Lourdes asintió. «Tu hermana está cambiando, Carmen. Todos lo estamos en realidad. Papá me contó sobre la terapia», comentó Carmen, observando atentamente la reacción de su madre. «Ah, sí». Lourdes se sonrojó levemente. «Nunca pensé que yo, a mis 62 años, estaría sentada frente a un terapeuta, hablando de mis sentimientos. Pero ha sido esclarecedor». «Me imagino», dijo Carmen, sinceramente curiosa. «¿Qué has aprendido?» Lourdes tomó un sorbo de su té antes de responder. «Muchas cosas. Sobre mí misma, principalmente. Sobre cómo fui criada para valorar ciertos tipos de logros. Matrimonio, hijos, una casa bonita. Y cómo proyecté esas expectativas en ti y en Beatriz». Carmen asintió, recordando todas las veces que había sentido el peso de esas expectativas no verbalizadas. «Me di cuenta», continuó Lourdes, «de que siempre tuve dificultad para entender tus elecciones, Carmen. Tu independencia, tu enfoque en tu carrera. No porque fueran elecciones incorrectas, sino porque eran diferentes a las mías, a las que me enseñaron a valorar. Nunca pareció que aprobaras mi estilo de vida», comentó Carmen, intentando mantener el tono neutro, sin acusación porque no lo entendía, admitió Lourdes. «Y lo que no entendemos, a menudo lo tememos. Temía que estuvieras eligiendo un camino de soledad cuando en realidad estabas eligiendo la libertad, la autodeterminación». Carmen sintió un nudo en la garganta. Escuchar a su madre verbalizando esas percepciones era más emocionante de lo que esperaba. «Y con Beatriz», prosiguió Lourdes, «cometí el error opuesto. Aprobaba sus elecciones más tradicionales, pero al mismo tiempo la comparaba constantemente contigo en términos de determinación, de fuerza de carácter. Nunca fui justa con ninguna de las dos. Creo que eso contribuyó mucho a la rivalidad entre nosotras», observó Carmen. «Sin duda», coincidió Lourdes, «sí es una de las cosas de las que más me arrepiento. Como madre, debería haber celebrado la singularidad de cada una, en lugar de usar a una como parámetro para la otra». Carmen tomó un sorbo de su capuchino, absorbiendo las palabras de su madre. Había allí una sinceridad, una autocrítica que nunca antes había visto en Lourdes. «Cuando toda esta situación con el departamento comenzó», continuó Lourdes, «debería haberme dado cuenta de lo injusto que era. Debería haberte defendido, tu derecho a tu propiedad, tu independencia. En lugar de eso, me dejé llevar por la preocupación por Beatriz, por los nietos». «Siempre tuviste una relación más cercana con Beatriz», comentó Carmen, sin poder ocultar completamente el dolor en su voz. «Más fácil, tal vez. No necesariamente más cercana», corrigió Lourdes. «Beatriz siempre fue más abierta, más demostrativa. Tú desde pequeña eras más reservada, más autocontrolada». «Como tu padre»,
Y yo nunca aprendí a atravesar esa reserva, a llegar a ti. Carmen asintió reconociendo la verdad en esas palabras. Siempre sentí que necesitaba probarte mi valor, mamá, que nunca era suficiente. Lourdes extendió la mano sobre la mesa, tocando levemente la mano de Carmen, un gesto raro de afecto físico entre ellas. Y yo siempre he estado tan orgullosa de ti, hija, de tu inteligencia, de tu fuerza, de tu capacidad de mantenerte fiel a ti misma a pesar de todas las presiones. Solo que no sabía cómo expresarlo. Una lágrima rodó por la mejilla de Carmen, tomándola por sorpresa. Rápidamente la secó, sintiéndose vulnerable de una forma a la que no estaba acostumbrada. No sé si podemos arreglar todo de una vez, continuó Lourdes. Hay años de heridas, de malentendidos, pero me gustaría intentarlo, Carmen. Construir una relación diferente contigo, basada en el respeto mutuo, en la aceptación genuina. Carmen respiró hondo, permitiéndose sentir la sinceridad en las palabras de su madre. También me gustaría eso, mamá. No será fácil ni rápido. Tenemos mucha historia que deconstruir. Un paso a la vez, asintió Lourdes con una sonrisa cautelosa. Es todo lo que pido. Una oportunidad, repitió Carmen devolviéndole la sonrisa. Creo que podemos empezar por ahí. Siguieron conversando por más de 2 horas, abordando temas que normalmente evitaban: miedos, sueños, decepciones, esperanzas. No fue una conversación perfecta. Hubo momentos de tensión, instantes en que los patrones antiguos amenazaron con resurgir. Pero había también algo nuevo, una disposición genuina de ambas partes para escuchar, para comprender, para reconstruir. Cuando finalmente se despidieron, el abrazo que intercambiaron fue más largo, más cálido que el inicial. Carmen sintió que algo fundamental había cambiado entre ellas, no una transformación completa, sino el inicio de un camino diferente. Al volver a casa, Carmen sintió una ligereza que no experimentaba hacía mucho tiempo. No era ingenua al punto de creer que todos los problemas familiares estaban resueltos. Había aún un largo camino por delante, especialmente con Beatriz, pero por primera vez en años sentía esperanza. Esperanza de que su familia pudiera finalmente convertirse en un lugar de aceptación y apoyo, no de juicio y comparaciones. Lo que Carmen no imaginaba era que este proceso de reconciliación familiar la prepararía para otro tipo de nuevo comienzo. Uno que implicaría no solo sanar heridas antiguas, sino también abrir su corazón a nuevas posibilidades. Las semanas que siguieron al encuentro con Lourdes trajeron una nueva dinámica a la vida de Carmen. Pequeños gestos comenzaron a reemplazar el distanciamiento que por años había caracterizado su relación familiar. Mensajes ocasionales de su madre preguntando cómo iba su día, invitaciones de Antonio para las comidas dominicales sin la presión habitual, e incluso fotos de los sobrinos enviadas por Beatriz, acompañadas de breves actualizaciones sobre la vida de los niños. La transición no era perfecta, todavía había momentos de tensión, instantes en que los antiguos patrones de comunicación intentaban resurgir. Pero por primera vez en años, Carmen sentía que había un esfuerzo genuino de todos por cambiar, por construir algo diferente. En el trabajo, el proyecto de rastreo de la flota se había implementado con éxito, lo que le valió a Carmen elogios de la junta directiva e incluso una promesa de ascenso para el próximo año. Su carrera, que siempre había sido su puerto seguro, seguía floreciendo. Un viernes de octubre, mientras organizaba algunos informes en su escritorio, Carmen recibió una notificación en su celular. Era un mensaje de Elena, una amiga de los tiempos de la preparatoria con quien mantenía contacto esporádico, principalmente a través de las redes sociales. «Carmen, ¿cuánto tiempo? Estamos organizando una reunión de la generación el próximo sábado, en un bar de la Condesa. Nada muy formal, solo para ponernos al día. ¿Vienes?» Mucha gente ya confirmó. Carmen dudó. Las reuniones de generación no eran exactamente su plan favorito. Aunque tenía buenos recuerdos de la escuela, nunca había sido parte del grupo más popular, prefiriendo la compañía de unos pocos amigos cercanos a los grandes círculos sociales. «No sé, Elena», respondió. «Tengo algunos compromisos el sábado». La respuesta de Elena llegó casi de inmediato. «Ay, Carmen, no inventes pretextos. Vas a estar divertido.
Gabriel Mendoza también confirmó. ¿Te acuerdas de él? Eran inseparables en el último año. Gabriel Mendoza. El nombre provocó una ola inesperada de nostalgia en Carmen. Claro que se acordaba de él, el chico de sonrisa fácil y ojos inteligentes, que había sido su mejor amigo durante la preparatoria. Compartían el amor por los libros, por las discusiones sobre filosofía, por las películas de directores desconocidos que nadie más en la clase apreciaba. Después de la graduación, siguieron caminos diferentes. Gabriel se fue a estudiar a Europa. Carmen se quedó en la Ciudad de México. Mantuvieron contacto por un tiempo, intercambiando correos electrónicos esporádicos hasta que la distancia y las nuevas vidas hicieron que la comunicación se volviera cada vez más rara, hasta cesar por completo. ¿Regresó del extranjero?, se preguntó Carmen sorprendida. Sí, hace algunos meses. Está viviendo en la CDMX de nuevo. Pensé que sabías. No, no sabía, respondió Carmen, sintiendo una curiosidad que no experimentaba hacía mucho tiempo. ¿Está bien? Suena por lo que vi en la reunión del mes pasado, sí. Parece feliz, realizado. Está trabajando en fotografía documental, algo así. Deberías venir, Carmen. Estoy segura de que le dará gusto verte. Carmen miró la agenda en su escritorio. El sábado estaba de hecho libre. Había planeado solo ponerse al día con algunas lecturas, tal vez ver una película, el tipo de plan solitario que tanto apreciaba. Está bien, decidió finalmente. Allí estaré. El sábado por la noche, Carmen se encontró frente al espejo, más ansiosa de lo que le gustaría admitir. Se había cambiado de ropa 3 veces, algo completamente fuera de su patrón habitual de comportamiento. Optó finalmente por un vestido verde esmeralda, sencillo pero elegante, con un delicado collar de plata y aretes a juego. Al llegar al bar en La Condesa, un lugar relajado con iluminación suave y música ambiental, Carmen sintió un hueco en el estómago que no coincidía con su habitual confianza en sí misma. Vio al grupo de excompañeros en un área reservada al fondo del establecimiento. Elena la recibió con un abrazo entusiasta. «Carmen, qué bueno que viniste. Ven, déjame presentarte a todos, aunque a la mayoría ya los conoces, claro». Los primeros momentos fueron de reconocimientos, abrazos y actualizaciones rápidas sobre vidas que habían seguido caminos tan diversos después de la escuela. Carmen se sorprendió con la facilidad con la que se integró a las conversaciones, riendo de recuerdos compartidos, impresionándose genuinamente con las trayectorias de antiguos colegas. Fue cuando se estaba sirviendo una copa de vino que escuchó una voz familiar detrás de ella. ¿Será que el gusto por la literatura rusa permanece intacto o evolucionó a algo más contemporáneo? Carmen se giró, una sonrisa involuntaria formándose en sus labios. Dostoyevsky sigue siendo mi favorito, si es lo que quieres saber. Gabriel sonrió, esa sonrisa que ella recordaba también, sincera, cálida, con un toque de diversión en los ojos cafés. Estaba diferente, claro. El cabello antes rebelde ahora era más corto, bien cortado, con algunas canas en las sienes que, sorprendentemente, le sentaban bien. Estaba más delgado, más maduro, pero la esencia, esa energía vibrante, esa curiosidad intelectual que siempre lo había caracterizado, permanecía intacta. «Carmen Rivera», dijo él, como si estuviera saboreando las sílabas de su nombre. 15 años después, y todavía logras dejarme sin palabras. Creí que era yo quien siempre se quedaba sin argumentos en nuestras discusiones literarias, rebatió ella, sintiéndose extrañamente cómoda, como si los años de separación hubieran sido solo días. Solo porque yo hablaba más rápido. No porque tuviera razón, respondió Gabriel riendo. ¿Puedo?, preguntó indicando el lugar vacío a su lado. Claro. Se sentaron un poco alejados del grupo principal, y la conversación fluyó naturalmente, como un río que reencuentra su cauce después de un desvío temporal. Gabriel le contó sobre sus años en Europa. Estudió fotografía en París, trabajó como fotoperiodista en diferentes países, cubrió conflictos, documentó bellezas naturales, capturó la esencia humana en sus momentos más vulnerables y también más sublimes. Siempre tuviste una mirada diferente del mundo, comentó Carmen, genuinamente impresionada con la carrera que él había construido. Y tú siempre lograste ver más allá de la superficie,
respondió él. ¿Recuerdas ese trabajo de literatura en el último año? Cuando todos analizaron los aspectos obvios de los autores del boom y tú fuiste la única en percibir las capas más profundas de crítica social. Carmen rió, sorprendida de que él recordara un detalle tan específico. Tienes una memoria impresionante. Algunas cosas son imposibles de olvidar, dijo Gabriel, su mirada sosteniendo la de ella por un momento, que pareció extenderse más allá del tiempo. ¿Y tú? ¿Qué pasó con esa chica que quería cambiar el mundo a través de las palabras? Carmen le contó sobre su trayectoria, la facultad de administración, el MBA, la carrera corporativa que había construido. Habló con orgullo de sus logros profesionales, pero también admitió que la joven idealista, que soñaba con escribir, había sido gradualmente reemplazada por la ejecutiva pragmática. Todavía escribo, a veces, confesó. Pequeños textos, reflexiones, nada que alguien además de mí lea. Deberías compartirlo, sugirió Gabriel. Siempre creí en tu talento. La conversación continuó, abarcando una variedad de temas: libros recientes, películas independientes, cambios en la ciudad, experiencias vividas, lecciones aprendidas. En determinado momento, casi sin darse cuenta, comenzaron a hablar sobre relaciones familiares. ¿Entonces tú y tu familia están intentando reconstruir la relación?, preguntó Gabriel después de que Carmen compartiera un resumen de los eventos recientes. Sí, poco a poco. No es fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que hay una posibilidad real de sanar. Eso es valiente, comentó él. Muchas personas prefieren cortar lazos definitivamente cuando hay heridas tan profundas. Pensé en hacerlo, admitió Carmen, pero me di cuenta de que, por más dolorosos que sean algunos recuerdos, también hay mucho amor allí. Complejo, imperfecto, a veces distorsionado, pero aún así, amor. Gabriel asintió comprensivo. ¿Y tú, cómo está el corazón? ¿Alguien especial en tu vida? Carmen sonrió meneando la cabeza. No últimamente. El trabajo ocupa la mayor parte de mi tiempo y nunca he sido muy buena en las relaciones, para ser honesta. Difícil de creer, respondió Gabriel. Siempre has sido la persona más interesante que he conocido. Carmen sintió que el rostro se le calentaba ligeramente. ¿Y tú? ¿Casado, comprometido? Ya divorciado, de hecho, respondió él sin amargura en la voz. Me casé con una fotógrafa francesa. Vivimos juntos por 5 años. Fue bueno mientras duró, pero eventualmente nos dimos cuenta de que queríamos cosas diferentes de la vida. Ella quería permanecer en Europa, viajar constantemente. Yo sentía cada vez más nostalgia de México, de mis raíces, y por eso volviste. En parte, también recibí una propuesta para dar clases de fotografía en la UNAM, algo que siempre quise hacer, transmitir lo que aprendí, inspirar a nuevos talentos. La noche avanzó y gradualmente los otros colegas comenzaron a despedirse. Elena, al salir, le lanzó una mirada significativa a Carmen, mezclando aprobación y diversión al verla todavía absorta en la conversación con Gabriel. Cuando se dieron cuenta, eran los últimos del grupo que quedaban en el bar. Creo que he monopolizado tu noche, comentó Gabriel mirando el reloj. Ha sido una monopolización bienvenida, respondió Carmen sinceramente. No me divertí así en mucho tiempo. Salieron juntos a la acera, la noche de la Ciudad de México a su alrededor. Luces, sonidos, movimiento constante. Había una energía en la ciudad que combinaba perfectamente con lo que Carmen sentía en ese momento. Viva, despierta, llena de posibilidades. ¿Puedo acompañarte a tu casa?, ofreció Gabriel. Vine en auto, respondió Carmen, pero acepto un café cualquier día de estos. ¿Qué tal mañana? Katy, sugirió él sin dudar. Conozco un lugar en Polanco que hace el mejor café de la ciudad. Podemos vernos allí a las 10 a.m. Carmen sonrió sintiendo una mezcla de emoción y tranquilidad que no experimentaba en años. Mañana suena perfecto. Intercambiaron números de teléfono y se despidieron con un abrazo breve, pero suficiente para que Carmen sintiera su calor, su perfume suave, la solidez reconfortante de sus brazos. Mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de sonreír. Ese reencuentro inesperado había despertado algo dormido dentro de ella.
una curiosidad, una apertura a nuevas posibilidades, un recordatorio de que la vida todavía podía sorprenderla de maneras maravillosas. Al llegar a su departamento, Carmen caminó hasta el balcón, observando la ciudad iluminada, la Ciudad de México, con sus contrastes y contradicciones, sus historias entrelazadas, sus segundas oportunidades, como su propia vida. Esa noche, durmió con una sensación de ligereza que no experimentaba hacía mucho tiempo, sin saber que el café del día siguiente sería solo el primero de muchos encuentros que transformarían su vida de maneras que jamás imaginó. En los meses que siguieron al reencuentro con Gabriel, la vida de Carmen experimentó transformaciones sutiles pero profundas. El café del domingo se convirtió en comida, que se desdobló en un paseo por el bosque de Chapultepec, que evolucionó a una cena a la luz de las velas, y antes de darse cuenta, ya se estaban viendo con regularidad. La conexión entre ellos era diferente a todo lo que Carmen había experimentado antes. No era solo la atracción física, aunque ésta ciertamente existía, sino algo más fundamental, un entendimiento mutuo, una comunicación que trascendía las palabras, como si sus almas se reconocieran de alguna forma. Gabriel trajo una nueva mirada a la vida de Carmen. Con su cámara siempre lista, le enseñó a ver la belleza en detalles que antes pasaban desapercibidos. La textura de una pared antigua, el reflejo del sol en un charco de agua, las expresiones fugaces de desconocidos en las bulliciosas calles de la CDMX. La fotografía no se trata solo de capturar imágenes, le explicó una tarde, mientras caminaban por el centro histórico de la ciudad. Se trata de estar presente, verdaderamente presente en el momento. Esa filosofía comenzó a permear otros aspectos de la vida de Carmen. En el trabajo, se volvió más atenta a los matices de las interacciones con su equipo. En casa, redescubrió el placer de pequeños rituales, el aroma del café recién hecho, la textura de un libro antiguo, el silencio confortable de un domingo lluvioso. Paralelamente a la floreciente relación con Gabriel, Carmen continuaba el delicado proceso de reconstrucción de los lazos familiares. Los domingos en casa de sus padres se volvieron más frecuentes, y aunque todavía había momentos de tensión, también había risas genuinas, conversaciones significativas, oportunidades para sanar. Beatriz y Marcelo se habían mudado a un departamento más pequeño, como habían planeado. La transición no fue fácil, especialmente para Beatriz, acostumbrada a un nivel de vida más elevado, pero Carmen se sorprendió al ver a su hermana adaptándose con una resiliencia inesperada. ¿Sabes qué es lo más extraño?, y comentó Beatriz durante una comida en la que las hermanas se encontraron a solas, algo que no sucedía en años. Me siento más ligera ahora, como si finalmente estuviera viviendo dentro de mis posibilidades reales. Carmen observó a su hermana con curiosidad. Había una autenticidad en Beatriz que nunca antes había notado, como si las capas de pretensión y competitividad se estuvieran disolviendo lentamente, revelando a la persona que realmente era por debajo de todo. Los niños también parecen más felices, continuó Beatriz. Pedro está más tranquilo en la escuela, Mariana más segura. Nuestra terapeuta dice que los niños sienten cuando los padres están viviendo una mentira, incluso si no comprenden exactamente qué está mal. ¿Están tomando terapia familiar?, preguntó Carmen, genuinamente sorprendida. Beatriz asintió, un ligero rubor coloreando sus mejillas. Fue idea de Marcelo, aunque no lo creas, él cambió mucho después de todo lo que pasó. Realmente está intentando ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor esposo. Carmen sintió una ola de emoción al darse cuenta de cuánto había evolucionado su familia en los últimos meses. No era una transformación perfecta, no era un final feliz de cuento de hadas. Era algo más real, más auténtico. Personas imperfectas intentando con sinceridad construir relaciones más saludables. ¿Y tú y Gabriel?, preguntó Beatriz, cambiando de tema. Mamá no para de hablar de lo felices que se ven juntos. Carmen no pudo evitar una sonrisa. Estamos bien. Es diferente a cualquier cosa que haya vivido antes. Me entiende de una manera que nadie nunca me entendió. ¿Ya pensaron en vivir juntos?,
Preguntó Beatriz, con una curiosidad genuina, sin el tono de juicio que Carmen habría esperado en el pasado. Hemos hablado de eso, admitió Carmen. Pero no hay prisa. Estamos disfrutando cada etapa del proceso. Lo que Carmen no le contó a su hermana, por ser algo todavía muy reciente y precioso para compartir, fue la conversación que había tenido con Gabriel la noche anterior. En su departamento. Estaban en el balcón observando la ciudad iluminada, cuando Gabriel mencionó un proyecto fotográfico que planeaba para el año siguiente, una expedición por la selva lacandona en Chiapas, documentando a las comunidades lacandonas y su relación con el medio ambiente. 3 meses inmerso en la selva, explicó él con los ojos brillando de entusiasmo, capturando historias que necesitan ser contadas, rostros que rara vez se ven, realidades que la mayoría de la gente desconoce. Suena increíble, respondió Carmen, sintiendo simultáneamente admiración por el proyecto y una opresión en el corazón al imaginar 3 meses sin Gabriel. Como si leyera sus pensamientos, él se volvió hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. «Quiero que vengas conmigo, Carmen». La propuesta la tomó completamente por sorpresa. «¿Yo? Pero...» «Mi trabajo, mis responsabilidades. Sé que es una decisión enorme», reconoció Gabriel, «y entenderé perfectamente si no es posible. Pero llevo tiempo observando cómo reaccionas cuando leo fragmentos de tus escritos, cuando hablamos de tus antiguos sueños de escribir». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Era verdad que en las últimas semanas había compartido con Gabriel algunos de sus textos personales, reflexiones, pequeños cuentos, observaciones sobre la vida. Para su sorpresa, él no solo los había apreciado, sino que había insistido en que había allí un talento genuino, una voz única que merecía ser escuchada. «Imagina», continuó él, con el entusiasmo evidente en su voz, «tus palabras y mis imágenes, contando juntas las historias de esas comunidades. Siempre has tenido un don para captar la esencia humana, para traducir emociones complejas en palabras simples pero profundas». Carmen se dejó envolver por la visión que él pintaba. Era tentador. Abandonar temporalmente la seguridad del mundo corporativo para sumergirse en una aventura creativa. Reconectar con esa parte de sí misma que había sido relegada a un segundo plano durante tantos años. «Necesito pensarlo», respondió finalmente. «Es una decisión importante. Todo el tiempo que necesites», aseguró Gabriel, besando suavemente sus manos. «No hay presión». Esa conversación desencadenó un proceso de reflexión profunda en Carmen. Durante las semanas siguientes, analizó cuidadosamente su vida, sus elecciones, sus verdaderos deseos. Su carrera en logística MEX Global había sido construida con dedicación y competencia. Era respetada, bien remunerada, tenía perspectivas concretas de crecimiento. Pero había algo que faltaba, una chispa, una pasión verdadera por lo que hacía. Realizaba su trabajo con excelencia, pero no con amor. La escritura, por otro lado, siempre había sido su refugio secreto. En las páginas de sus diarios y archivos privados, expresaba sus verdades más profundas, liberaba su creatividad, se sentía plenamente viva. La idea de transformar esa pasión en algo más concreto, de usar sus palabras para contar historias reales e importantes, era simultáneamente aterradora e irresistiblemente atractiva. Una tarde de domingo, 2 meses después de la propuesta de Gabriel, Carmen decidió compartir sus reflexiones con sus padres. Estaba nerviosa. Años de condicionamiento la hacían temer el juicio, especialmente de Lourdes, que siempre había valorado la estabilidad por encima de todo. Para su sorpresa, después de explicar la situación, fue precisamente su madre quien habló primero. «Creo que deberías ir», dijo Lourdes con una serenidad que Carmen jamás habría esperado. «¿Tú crees?», preguntó Carmen, perpleja. «Carmen», comenzó Lourdes, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «pasé gran parte de mi vida siguiendo expectativas ajenas, haciendo lo que era correcto a los ojos de los demás. Y aunque construí una vida buena, con momentos de felicidad genuina, siempre hubo una parte de mí que se preguntaba, ¿y si hubiera seguido mis sueños de juventud? ¿Y si hubiera corrido más riesgos?
¿Y si hubiera escuchado más a mi corazón y menos a las voces externas? Carmen escuchaba fascinada. Nunca imaginó que su madre albergara tales cuestionamientos. No quiero que llegues a mis 62 años con los mismos arrepentimientos, continuó Lourdes. Esta oportunidad parece combinar perfectamente con quién eres realmente. No con quien yo o la sociedad esperábamos que fueras, sino con tu verdadera esencia. Antonio asintió de acuerdo. Tu madre tiene razón, hija. Además, no es como si estuvieras abandonando todo por un capricho. Es un proyecto profesional serio, con un propósito noble, al lado de alguien que claramente te valora por quien eres. Esa conversación fue un punto de inflexión para Carmen. En las semanas siguientes, organizó su vida para hacer posible la participación en el proyecto. Negoció una licencia sin goce de sueldo de 6 meses, con logística MEX Global, tiempo suficiente para la expedición y para procesar el material recolectado posteriormente. Alquiló su departamento a una pareja de amigos, generando un ingreso que ayudaría a financiar el viaje. Investigó extensamente sobre las regiones que visitarían, estableciendo contactos previos con ONGs locales y líderes comunitarios. A cada paso de la planificación, sentía una creciente certeza de que estaba, finalmente, recorriendo un camino verdaderamente suyo, no definido por expectativas familiares, presiones sociales o condicionamientos del pasado, sino por sus propios deseos y valores más profundos. En la semana anterior a la partida, Carmen organizó una cena en su departamento, reuniendo a personas que habían sido importantes en su reciente viaje. Gabriel, sus padres Beatriz y Marcelo con los niños, e incluso Elena, la amiga que inadvertidamente había reconectado a Carmen con Gabriel. Fue una noche de celebración, no solo de la nueva aventura que se aproximaba, sino también de las transformaciones que todos habían experimentado en los últimos meses. Había allí una sensación palpable de renovación, de ciclos que se cerraban para que otros pudieran comenzar. Después de la cena, mientras todos conversaban animadamente en la sala, Carmen se escapó por unos momentos al balcón. Observó la ciudad que siempre había sido su hogar, sintiendo una mezcla de nostalgia anticipada y emoción por lo desconocido que la aguardaba. Gabriel la encontró allí, uniéndose silenciosamente a ella en la contemplación del paisaje urbano. ¿Dudando?, preguntó él suavemente, notando su expresión reflexiva. Carmen sonrió meneando la cabeza. No, solo gratitud. Por todo lo que viví aquí, por todas las lecciones, incluso las difíciles, y por todas las personas que me ayudaron a llegar a donde estoy ahora. Gabriel asintió comprensivo. ¿Sabes qué es lo que más amo de ti? Tu capacidad de integrar todas las partes de tu historia, incluso las dolorosas, en algo coherente y significativo. Carmen se volvió hacia él, sintiendo una ola de emoción al reconocer la verdad en sus palabras. Es porque finalmente entendí que no necesitamos rechazar nuestro pasado para construir un futuro diferente. Podemos aprender, crecer, transformar sin negar nuestras raíces. Gabriel sonrió, tocando suavemente su rostro. ¿Lista para esta nueva aventura? Más que nunca, respondió Carmen, con una certeza tranquila que provenía de lo más profundo de su ser. En ese momento, con la ciudad que tanto amaba como testigo y las personas más importantes de su vida, reunidas a pocos pasos de allí, Carmen supo que había llegado a un raro y precioso punto de equilibrio. Un lugar donde el pasado no la aprisionaba, donde el presente se vivía con plenitud y donde el futuro se abría en un horizonte de posibilidades. Su departamento, que por tanto tiempo había sido solo un símbolo de su independencia, un santuario contra las presiones externas, ahora representaba algo más profundo, un punto de partida para nuevos vuelos, un cimiento seguro que le permitía arriesgarse más allá de sus zonas de confort. El viaje no había sido fácil. Hubo lágrimas, confrontaciones, momentos de desesperación. Pero cada desafío, cada obstáculo superado, había contribuido a transformarla en la mujer que era ahora. Fuerte, sí, pero también flexible. Independiente, pero capaz de conexiones profundas. Determinada, pero abierta a nuevas posibilidades.
Cuando regresaron junto a los demás, Carmen llevaba consigo una certeza serena. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro. Si la expedición por la selva lacandona sería solo una aventura temporal o el inicio de una nueva carrera, si su relación con Gabriel florecería aún más o enfrentaría nuevos desafíos, si los lazos reconstruidos con su familia continuarían fortaleciéndose. Lo que sabía, con una claridad que jamás había experimentado antes, era que finalmente estaba viviendo en sus propios términos, no como una reacción a lo que los otros esperaban, no como una huida de lo que temía, sino como una expresión auténtica de quién era realmente. Y eso, más que cualquier logro material o estatus profesional, era la verdadera libertad por la que siempre había luchado. Mirando a su alrededor, a los rostros sonrientes de aquellos que amaba, Carmen sintió una plenitud que trascendía las palabras. Su casa, tanto el espacio físico como el lugar emocional que había construido, era finalmente un reflejo verdadero de sí misma, acogedora sin ser sofocante, fuerte sin ser rígida, abierta al mundo sin perder su esencia única. Al día siguiente, cuando embarcara para la primera etapa de esa nueva jornada, llevaría consigo no solo maletas cuidadosamente preparadas, sino también un corazón en paz, reconciliado con su pasado y abierto a las infinitas posibilidades del futuro. Porque, al final, entendió que la vida no se trata de encontrar un lugar perfecto para llamar hogar, sino de crear un hogar dentro de sí misma, un espacio interior de autoaceptación, amor y sabiduría que nadie jamás podría arrebatarle. Y con esa comprensión, Carmen estaba finalmente lista para volar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Carmen haya tocado sus corazones. Para acompañar otras historias igualmente cautivadoras y emocionantes, hemos preparado una lista de reproducción especial que pueden encontrar haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si esta narrativa de superación y autodescubrimiento resonó en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Diariamente, traemos nuevas historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas y los caminos hacia la realización personal. Compartan en los comentarios qué momento de la historia de Carmen los conmovió más y si han vivido situaciones similares en su propia familia. Estamos ansiosos por conocer sus propias travesías.